Se logró, sí, señor, se logró. ¿Cómo no? Claro que se logró, señor. ¿Cómo está usted? Oye, es que de repente eres tan cotizada, mi querida Paulina Greenham, que de repente si no estás un día acá, estás otro día acá, un live aquí, otro acá. Estás demasiado famosa, mi alma. Cotizado, payaso, ¿cómo estás? De veras, es que qué alegría me da verte. Uno ahí está, mira, le echa ganas. Eso que ni qué, ahí está, que a todos nos dicen que ya a todo vamos, ¿eh? ¿Que a poco no? Que si hay un pozole, ahí vamos. Que si hay Ahí una vamos. tamaliza, también vamos. Que si Que nos si un invitan live por a esta acá, cosa, también. exacto, pues es que ¿por qué no va a aceptar uno para todos lados, mi alma, que me gusta cómo habla usted? Oye, yo también te veo muy activo y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto. De entrada que estemos entrando tan puntuales con esta lluvia, que ¿qué onda con la lluvia? Este aguacerón que de repente como que Tlaloc dijo, vamos a inundarles la ciudad para que se nos lave un poquito de tanta mala leche, de tanta cosa que nos está pasando. Oye, estamos viviendo momentos bien pesados, mi Pau, y estamos siendo parte de la historia de nuestro país de una manera bien espectacular. ¿Cómo lo ves tú? Pues, pues mira, yo creo que estamos viviendo un momento espectacular y muy difícil en todo el mundo, no solamente en México, ¿no? En México tenemos otras cosas que venimos arrastrando, no solamente desde hace poquito tiempo, traemos arrastrando muchas historias donde lamentablemente nos han fallado los políticos, pero también nos hemos fallado mucho nosotros como sociedad, ¿no? Como mexicanos. Creo que le hemos fallado muchísimo a todos los demás mexicanos, a la gente, a nuestro país. Hemos sido súper corruptos de muchas maneras, ¿no? O sea, de muchas maneras. Y creo que hoy se está haciendo este reflejo, o sea, hoy tenemos el reflejo gigante de lo que hemos hecho en este país, lamentablemente, y no por un presidente u otro. Yo siempre lo digo, no estoy hablando ni de este presidente ni del pasado, ni hablo de todos en general y de cómo hemos llevado este país a lo que es hoy, carajo. O sea, sí me da mucha tristeza porque hay muchísimas cosas en este país súper bonitas. Pero son demasiadas las cosas bonitas y yo creo que justo por eso ayer yo decía, mira, a pesar de todo y a pesar de tantas cosas, tenemos que celebrar el poder llegar vivos el día de hoy a estar Totalmente. aquí y agradecer un día a la vez, porque la neta, hay mucha gente que ya no está llegando, mi alma, mucha gente que se está quedando en el camino por el coronavirus, por enfermedades, por violencia, por lo que sea, por tantas razones tan variadas y tan diferentes que hay que agradecer estar aquí y ahora, mi alma. Fíjate, yo les decía el otro día que, pues bueno, pues sí, lamentablemente una de las personas más importantes de mi vida, que por eso no pude estar contigo ese miércoles pasado, Sí. falleció y es sin duda una de las mujeres, pues después de mi mamá, mi tía Loli era la mujer más importante en mi historia, ¿no? O sea, junto con Victoria, por supuesto, ¿no? Pero ella ha sido para mí alguien importantísimo y la verdad es que cuando escribí sobre mi tía ponía justo que nunca sabes cuándo es la última vez. Nunca sabes cuándo es el último día, cuándo es el último 15 de septiembre, cuándo es el último cumpleaños, perdónenme por mi perrito, pero cuándo es la última Navidad, cuándo es la última mañana. Ya déjate tú una fecha que siempre esperamos en la vida como fechas importantes, todas, ¿no? O sea, entonces Sí. creo que pues sí, o sea, a mí me pegó muchísimo darme cuenta que se había ido mi tía, porque era alguien muy importante en mi vida, en la vida de mi familia, pero me hizo darme cuenta también de que aunque soy una persona muy positiva en cosas, a veces nos pasamos la vida, mi alma, pensando de veras tanta burrada, ¿no? O sea, tanta burrada, desperdiciando tanto el tiempo, jodiendo tanto al otro, viendo quién tiene Sí. más, ¿no? Y luego lamentándote porque si no tienes los likes, que si no tienes los seguidores, que si no tienes lo que quieres, que si tu pareja, que... Puta, vivimos en una lamentación y nunca sabes cuándo fue la última mañana, corazón. Exactamente, eso está grueso. A ti, por ejemplo, ¿qué es lo que te ha revelado esta pandemia, mi alma? Que digo, toda esta reflexión está muy profunda porque realmente es las pérdidas te causan hacer un alto en el camino y decir, ay, güey, realmente te haces muy consciente de lo que puede pasar y lo que puede dejar de pasar en un segundo que te cambia la vida, ¿no? Sí, yo creo que, es que yo creo que todo lo que ha sucedido mucho en esta pandemia es un poco de pérdida, ¿no? Pérdida de las estructuras que teníamos hechas. O sea, creo que hemos perdido mucho los esquemas que teníamos, los trabajos de la forma en la que los teníamos, tu día a día, ¿no? O sea, las rutinas las perdimos. Creo que estamos viviendo un tiempo de mucho duelo de muchas cosas, ¿no? No Sí. solamente de perder a personas, porque además es un duelo
que aunque no se hubiera muerto mi tía, se muere mucha gente y esa sensación está en el aire, ¿no? Entonces, creo que es una época donde hemos perdido mucho, mucho. Claro que vamos ganando con el tiempo, pero no se puede uno decir que, bueno, sí, ganamos, que somos más fuertes y que nos vamos a unir. Pues no lo hemos ganado. O sea, hoy todavía no hemos ganado que estemos unidos todos y que seamos más fuertes. Hemos sabido aprovechar muchas cosas y aprovechar las cosas que nos ha dado, por ejemplo, la tecnología, el utilizar esto para no perdernos, ¿no? Y estar lejanos, o sea, para conectar con personas que a lo mejor no habías conectado nunca, ¿no? O sea, pero sí creo que es una época en la que hemos perdido esto que nos acostumbramos mucho a tener y somos personas de muchas rutinas. Todo el tiempo estamos teniendo lo mismo, todos los días, y damos por hecho todo. Das por hecho a tu pareja, das por hecho a tus hijos, das por hecho tu casa, das por hecho tu trabajo, ¿no? Y de repente, cuando ves todo, dices, güey, no puedo, no es cierto, ¿no? Ni las parejas funcionaban como pensábamos, ni tú tenías la estructura que tenías que pensar, porque jurabas que todo estaba perfecto y cuando te cambian la estructura, se te desparrama la mesa, o sea, se te caen las patas de la mesa, ¿no? Entonces creo que eso a mí me ha llevado a, uno, pensar en que la vida es más fácil, o sea, es más sí dejarnos vivir un poco más sin tanta estructura y tanta rutina. Está bien tener cosas claras, pero yo creo que hoy es el principio de muchas pandemias y de muchas historias como esta, ¿eh? O sea, no es la única que va a pasarnos. Literal es que sí, la verdad es que sí es cierto. Oye, Nelma, ¿tú cuántos años llevas metida ya en la radio? Porque ya te has vuelto toda una institución y una voz muy poderosa y una voz que grita y pisa fuerte y la gente te hace caso y te escucha. ¿Cuánto tiempo llevas ya metida en la radio y cómo entraste ahí? Llevo 18 años, más o menos. 8 años llevo en W Radio. En noviembre cumplo 8 años al aire en W, porque además sí tengo que decir que, aunque yo he ido de un lado a otro, me refiero a que he estado, a lo mejor estuve en W con Fernanda Tapia, entre noticias, ¿no? Sí. También ayudaba mucho en El Hueso, me invitaban mucho en El Hueso a suplir. También estuve en la parte de los 40, ¿no? Con Facundo y con ellos en Ya Párate, con Tamara, con todos, que fue espectacular. Luego, pues bueno, me fui al fin de semana, luego regresé a la semana yo sola, ¿no? De 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y ahora regreso al fin de semana. Entonces, sí tengo que decir que en mi carrera hay algo que es un privilegio gigantesco y es que yo no he salido del aire nunca. O sea, nunca, sí. Probablemente a mí me falta exposición de algunas formas, o sea, como, pues yo no soy mucho de estar todo el día metida en las redes, meto cosas, pero me cuesta mucho tener ese esquema de meterme todo el día, todas horas, y planear qué les voy a decir, y que ahora tienes, los martes sube de fitness, los miércoles de cómo ser mejor mamá, los jueves de mujer empoderada, los viernes de música, o sea, esos son los esquemas que hay que tener, y a mí eso es justo a lo que voy. Me cuesta un chingo de trabajo. O sea, como que digo, güey. O sea, no puedo, no quiero. Quiero ser más yo, más normal y lo que pueda tuitear en el día. Entonces, a mí me falta un poco eso y la exposición en televisión, que la verdad es que, bueno, he tenido tele, pero muy poca tele. Y la verdad es que no es que la quiera o no la quiera, si se da, qué padre, pero estoy enamorada del radio de locura, ¿no? O sea, a mí el radio me apasiona totalmente. Y pues entre eso mucho. Sí, yo creo que te pasa ese enamoramiento extraño que nos sucede a muchos de los actores, que cuando tu formación primaria va directamente de la mano con hacer teatro, no lo quieres soltar nunca en la vida, porque te da como muchos elementos para triunfar en la escena, ya sea dentro de la televisión o dentro del cine. También el radio, mi alma, te da un montón de elementos espectaculares y aparte, digo, habiendo estado con Fernanda Familiar tanto tiempo también, tuviste una maestra de lujo y seguramente el tener una maestra que te inspira y que admiras y que le aprendiste tanto, seguramente te deja las ganas de querer quedarte más tiempo y hacer como una base para que siempre que se piense en la güera sea en radio, ¿no? Pues mira, yo creo que, o sea, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, la actuación me fascina, o sea, yo teatro haría feliz de la vida, pero te voy a contar, o sea, a mí definitivamente sí el radio me lleva a lo que tú dices, esta fascinación por comunicar, muchas veces esta magia de que sea tu voz la que sorprende, ¿no? Y no tú, que no tengas que posar en ningún momento. A mí eso me gusta muchísimo. A mí me gusta mucho no estar así parada y mete la panza. Y yo sufrí mucho, además de muchas cosas en mi vida de inseguridad y de no sentirme bien conmigo. Y entonces yo tenía todos esos rollos mentales y entonces yo me fui alejando un poco de eso y yo me sentía
plenamente segura en el radio. O sea, hoy no significa que no me sienta segura en la tele, hoy me encanta, hoy me siento completamente distinta. Pero esta magia el radio, y no solamente con Fernanda Tapia, sino con toda la gente que he tenido la oportunidad de trabajar, o sea, porque yo empecé con Jorge Garralda me jaló a su cabina y me dijo, ¿tú por qué estás en ventas? ¿No? O sea, ¿tú por qué no hablas? Y me dijo, ven a hacer la voz de mi programa, ¿no? Entonces empecé a hacer la voz de su programa, muchas cosas. Pero antes estuve cantando y estuve en perfiles y en valores juveniles y hice muchas cosas, ¿no? Pero luego cuando empiezo en el radio, voy buscando y la vida también de repente me va poniendo en esos caminos donde pues seguía yo en ventas, estudié en TV Azteca, pero regresé a buscar ventas en MBS y en MBS me dijeron, pero ¿por qué? A ver, pues vamos a abrir una estación grupera. Y yo, no puede ser, me raya lo grupero, o sea, yo amo esa música. Y todo me decía, claro que no, y yo, claro que sí. O sea, era de, no mientas por convivir, y yo, no discrimines por convivir, ¿no? O sea, o no me chingues por convivir, porque yo también quiero entrar. Oye, ¿no? que sí pasa. Sí, claro que pasa. La discriminación y que te chinguen, las dos cosas. Oye, a ver, platícame, una cosa que la gente no lo puede creer nunca en la vida, siendo la mujer que eres ahorita, que todos te vemos como una chava como súper capaz, muy empoderada, siempre como muy segura de ti misma. Y yo te conocí hace muchísimos años que estábamos juntos trabajando en Televisa, San Ángel. ¿En qué producción estabas tú trabajando, mi alma, cuando te conocí ahí? En la de la mentira, con Kate del Castillo. Ahí, justo en esa producción, ahí nos conocimos hace literal 23 años, 24 años, muchísimos años. Sí, y de repente eras otra mujer que tú ahorita dijiste que estabas llena de miedos e inseguridades. ¿Cómo una persona se puede ir demostrando a sí misma que la vida puede cambiar para bien y hoy en día, hoy por hoy, a convertirte en la Paulina Greenham que eres hoy? ¿Cuál es ese proceso y qué tiene que suceder para que te des cuenta, güey, esto no me gusta, lo tengo que cambiar? ¿Cómo? Pero fue larguísimo, mi alma. Me conociste hace 23, o sea, 24 años. Yo en esa época tenía 20, o sea, tengo 44. Eras una bebé. Era una bebé. Y yo creo que tiene mucho que ver, mira, yo creo que tiene mucho que ver con la historia que vivimos, ¿no? La historia que tenemos desde chicos, de cómo vamos creciendo, cómo también nos tomamos la vida y que yo también creo en muchas cosas que traemos ahí metidas desde antes, ¿no? Que traigo una carga muy fuerte desde antes, yo creo, y que yo sabía que tenía muchas cosas que hacer en el mundo, muchas cosas, ¿eh? De verdad, desde chica supe que algo pasaba importante en mí. Siempre tuve... Eso, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo supiste? Yo nací para hacer algo importante, que no lo sé todavía. Voy a probar actuando, voy a probar cantando, voy a probar en la locución. ¿Cómo te diste cuenta que estabas diseñada para algo en especial y cómo te fuiste preparando para hacer ese cambio? Creo que lo que más sabía desde muy chiquita es que estaba rodeada de mucho amor. O sea, que siempre era una persona que la gente, había demasiada facilidad de comunicarme con los demás, no importaba si eran muy adultos. Yo tengo una fascinación por los adultos mayores, ¿no? Pero no estoy diciendo para darme unos besos, no, o sea, tengo una fascinación de verdad, porque oye, no quiero un sugar daddy. No pasa nada. Bueno, podría ser, pero no quiero un sugar daddy, sí, o sea, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. ¿No? Uno es un ser de amor, lleno de luz y amor para repartir y dar. Así que podría exacto, yo hoy solo me defino así, un ser de amor, ¿no? O sea, yo creo que a mí lo que me fue pasando en la vida es que siempre teníamos muchas etiquetas, ¿no? Que si no era flaquita, que si no era tan alta, que si no era no sé qué, que si yo no era más chistosa, que si yo no dibujaba tan bonito, o sea, siempre yo fui una mujer que vio muchos sus defectos en lugar de ver todas sus cualidades. Entonces, creo que a mí eso me frenaba mucho. Yo en vez de pensar que yo era una mujer que, la verdad es que en todas las reuniones o con mis tíos o mis amigos y eso, pues siempre hacía reír mucho, siempre nos la pasábamos muy bien, o sea, siempre tenía chispa, ¿no? Y tenía como, la gente siempre piensa de mí que era una mujer súper segura, ¿no? Y no era súper segura, pero bueno, entonces todas estas cosas me fui dando cuenta que había muchas etiquetas y me las fui poniendo yo sola, ¿no? Me fui poniendo la etiqueta de no ser de la mejor cuerpo y hoy me veo en las fotos, mi alma, y digo, ¿qué te pasa? O sea, estabas tan bonita, güey. O sea, era una niña tan bonita. Siempre ha sido muy bonita, Pau. Siempre. Desde que yo te conocí. Siempre ha sido preciosa.
Muchas Pero gracias, esa mi alma. distorsión mental, de repente te crea esas inseguridades. ¿Por qué? ¿Y cómo te diste cuenta que podías cambiar todo? Ah, no, pues entonces fui creciendo con todas mis inseguridades y dejé de hacer muchas cosas, me fui boicoteando. Y no solamente en la cuestión profesional, también en las relaciones, porque buscas relaciones en donde el trato que yo tenía, pues era el que yo permitía, ¿no? O sea, y no puedo decir que ellos estuvieran mal o no. Yo creo que yo permití ese trato y después lo aprendí con el tiempo, ¿no? Carla Lara, que fue mi coach, me decía que a uno lo tratan como enseña a los demás a que los traten, ¿no? O sea, tú le Ok. permites al otro a tratarte como te trata. Entonces, me empecé a dar cuenta que eso no quería y de repente dije, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedo ser tan feliz? O sea, ¿por qué sí tengo tantas cosas? Y me refiero a tantas cosas de tanto amor. Estoy sana, me gusta mucho la vida, tengo un chorro de comunicación con la gente, me gusta. ¿Por qué me freno siempre a intentarlo, o a creerme todo el tiempo que voy a llegar a lo más alto? Siempre creo que puedo ser la que se queda ahí a chiquito y no, o sea, no, tienes que llegar muy alto. Y entonces empecé a dejarme de comparar mucho, empecé a trabajar mucho en mí, empecé mucho a estudiar, empecé con mucha disciplina, pero sí mucho estudiar, ¿eh? O sea, empecé a leer, empecé a estudiar biodescodificación, semiología, fui a coaching, fui a terapia, me volteé a ver a mí y la verdad es que hoy creo que te puede pasar todo en la vida, pero si tú no estás listo, no va a pasar nada. O sea, es como cuando fumas. Si puedes ir a todos los cursos para dejar de fumar, te puedes poner parches, ponerte y hacerte pendejo con el de vaping y hacerte lo que quieras, ¿eh? Si realmente no quieres hacerlo, no te va a pasar. En cambio, cuando nació Victoria, que desde antes de que naciera Victoria, o sea, yo desde antes de embarazarme empecé a trabajar mucho para mí, porque dije, a ver, güey, si vas a ser mamá, vas a ser una mamá chingona y vas a ser una mamá responsable y vas a ser una mamá con herramientas para traer una hija a este mundo y no vas a seguir trayendo estas ideas en la cabeza de estoy gorda, estoy no sé qué, no vale, porque ella lo va a aprender de ti. Sí. Ella lo que viene a aprender a este mundo es a ser inmensamente feliz, a ser empática, a ser amorosa, pero amarse con toda la onda del mundo y saber que ella es merecedora de lo mejor. Y para poderle enseñar eso a mi hija, tengo que saber que es cierto. Porque no le voy a mentir. O sea, si le voy a hacer es porque le voy a dar mi ejemplo absoluto todos los días, ¿no? Claro, hay días que me equivoco y todo, pero es súper distinto. Entonces empecé eso y entonces yo decía, claro, una sola frase, sin terapia, sin muchas cosas, te puede cambiar la vida si estás listo para hacerlo, ¿eh? O sea, Sí. una sola frase. Pero a mí me llevó muchos años de creer en mí, de caer en relaciones tóxicas, de ser yo una persona tóxica, de hacer cosas que a lo mejor me hubiera ahorrado. Siempre lo digo así, me dicen, ¿te arrepientes? Sí, sí. Sí. O sea, habría cosas que me las hubiera ahorrado. O sea, Pero tú crees, pero yo creo que fíjate que siempre que pasa cualquier madrazo que nos va dando la vida, cualquier metida de pata, a lo mejor es lo que te digo, uno no sabe ser feliz si no ha sido infeliz, uno no sabe gozar si no ha sufrido. Si no conoces como los opuestos, pues no valoras igual o no lo conoces igual. A lo mejor te das una ¿sabes idea qué? de, Hoy no lo creo. Hoy no creo que ok, tengas que tocar el infierno para llegar al cielo. O sea, hoy creo que podemos ser súper felices siempre y saber que hay tristeza, conocer las emociones, porque siempre vas a estar triste por algo. O sea, a sí, ver, una cosa es ser feliz y otra cosa es no ser empático, no ser sensible, no ser amoroso con los demás, no conocer el amor, no. Claro, y de todas maneras van a haber decepciones, pero sí, una claro. cosa es que tengas dolor por las decepciones normales de la vida y otra cosa es que te metas en hoyos terribles que te pueden lastimar mucho. Y yo Y creo que que no si son uno, necesarios, no son claro. necesarios. O sea, yo sí creo que si tú creces segura de ti misma, creces sabiendo lo mucho que vales, creces sabiendo que eres merecedora, igual que todos los demás, de lo mejor que el universo tiene para todos y que lo mereces, ¿no? O sea, yo lo que le digo mucho a Victoria es, no hay mejor, yo creo mucho en Dios. Para mí no hay mejor manera de honrar a Dios que creyéndole que me hizo a su imagen y semejanza y por eso soy inmensamente poderosa, ¿no? O sea, yo honro a Dios reconociendo que me hizo perfecta. Y eso es lo que le enseño todos los días. Eres perfecta. Tú no tienes que buscar que nadie ¿cómo se llama? Te apruebe. Tienes que Sí. ser empática, amorosa, siempre respetar al otro, pero tú eres suficiente todos los días. Entonces, creo que cuando creces con ese poder,
siempre vas a tener dolor, vas a tener desamor, va a haber gente que no te quiera, te van a hacer bullying en la escuela, alguien te va a molestar por envidia o por no envidia, ¿no? O sea, Claro. siempre te va a pasar. Entonces, ¿para qué buscas una relación donde alguien te lleve más al hoyo y te diga, güey, o sea, no manches, sin mí no serías nada, o que te lastimen, o que te... No la necesitábamos. O sea, si uno crece amorosamente empoderado, no es necesario. Entonces sí me arrepiento, o sea, me hubiera gustado que fuera distinto muchas cosas, pero por eso hoy las hago diferentes. Solamente Claro. creo que, o sea, por ejemplo, aquí dice estupendo, la vida no es felicidad, no hay que enseñarle a los niños esas mentiras. No, yo creo que la vida te la puedes hacer mucho menos complicada. O sea, estoy de acuerdo que la vida tiene muchos bemoles, muchas cosas duras. Por eso digo, si de por sí ya las tiene, ¿para Sí. qué te metes en las más difíciles? O sea, Oye, pero una cosa importante yo creo que también es, por ejemplo, el desarrollo de tu capacidad emocional, de tu inteligencia emocional, de que de repente si tú te estás dando cuenta por tu intuición, que a lo mejor si metes la mano a la lumbre, sabes que te vas a quemar, pues por lógica dices, güey, no la voy a meter, ni siquiera me voy a acercar tantito porque estoy viendo que el otro ya se quemó 2 veces. Entonces, pero ¿cómo desarrollas esa capacidad, esa inteligencia emocional para hacerle caso a tu intuición que te va a evitar muchos dolores de cabeza? ¿Cómo se le hace? es que mira, yo creo que ahora que he aprendido todo eso, pues el 97% de lo que hacemos en la vida lo hacemos con el inconsciente y solamente del 3 al 5% lo haces conscientemente. Todo es Ok. por cosas aprendidas. O sea, tú manejas porque ya lo aprendiste, comes porque ya lo aprendiste. Nunca estás pensando en cómo vas a agarrar la cuchara, en cómo te levantaste, en cómo respiras, en cómo contestas, en cómo saludas. Eso lo haces automático. Son puras cosas automáticas. Contestas todo en friega, ¿no? Prendes la luz Sí. en automático, salud, todo es en automático. Entonces, el 97% de la vida es automática. Entonces, cuando tú estudias mucho, te das cuenta que debes de hacer mucho más de ese porcentaje consciente. Y entonces, que cuando voy a elegir, no elijo a lo pendejo por una conexión neuronal que ya tenía. Pienso y digo, a ver, ¿por qué voy a elegir tener esta pareja? ¿O por qué voy a elegir tener sexo con esta persona? ¿O por qué voy a elegir tomarme una copa de vino? ¿O por qué no? Entonces ahora lo que hago es simplemente trato de que mi vida sea mucho más tomada en mis manos. O sea, hoy decido las decisiones, ahora sí que valga la redundancia, Sí. pero hoy decido Vale la tomar redundancia, mis pero sí. decisiones. Claro. Decido tomar esas decisiones conscientemente, ¿no? O sea, claro, hay cosas que reacciona uno así, de repente pues ya te das cuenta y otra vez hay que reencontrar el camino y volver a decidir, pero pues hoy ya sabiendo que tienes todo el derecho a decir no quiero, no me gusta, no. Entonces, yo creo que está muy importante lo que nos dicen aquí, porque nos dicen que, pues bueno, sí, los errores son enseñanza, claro que sí. O sea, lo más sano es enseñar a los niños a equivocarse, claro. O sea, yo no estoy diciendo eso, al contrario, y nosotros nos equivocamos todos los días. Eso es lo importante de reconocer. Te equivocas siempre. La vida tiene cosas duras. Hay niños que sufren mucho y tú también vas a sufrir. Hay cosas que tú tienes que gente no tiene. Hay cosas, pero de ahí a que yo le diga, güey, todo esto está tristísimo. Bueno, ve y métete ahí donde está más triste, ¿no? O sea, güey, Para que te vaya peor. o sea, Claro. el sismo está de la fregada, Victoria. Los temblores son súper de miedo, hay gente que se ha muerto. Bueno, ya que aprendiste eso, ahora métete en ese edificio que se está cayendo porque va a temblar. Pues no. A Pero eso hay es a lo que gente me creativa y se refiero, mete. Ah, no, no, yo quiero ver si se cae. Claro. ¿no? Eso está muy Pues, cañón, claro. entonces ahí cuando te dicen, güey, no hay que enseñar a los niños que la vida es perfecta, no, pero no le voy a decir a mi hija, métete al temblor. Porque aparte tenemos una idea bien loca, o sea, en México y en Latinoamérica somos tan culpígenos, vivimos de culpas todo el tiempo, güey. Hay una cosa terrible en eso, pero es como, chin, o sea, no sé, se me rompe ahorita la pierna, que nunca me va a pasar, pero se me rompe ahorita la pierna. Y entonces es como, no, no manches, ¿yo de qué me quejo? O sea, ¿yo de qué me quejo cuando hay gente que se le cayó la casa y yo, mírame, espérate, ¿y entonces qué hago? ¿Voy y me meto en el escombro para que yo también sea aplastada? A ver, espérame. El que Sí. a ti no te haya pasado no te tiene por qué dar culpa a ti. Y si a ti te duele la pierna porque se te rompió, no significa que no agradezcas lo que tienes, pero significa aceptar el dolor que tú estás viviendo y eso tampoco significa que el de enfrente no me importe. Soy muy empática con su dolor, que no es el mío,
este es el mío y este lo resuelvo yo. Y en ese soy empática y te respeto y te apoyo y te cuido en lo que yo pueda. Pero este es mi dolor. Ah, no, pero vamos por la vida con unas culpas, muchísimas culpas todo el Pero tiempo. enormes, Porque si el claro. sexo, porque si no el sexo, porque si funciona tu relación, porque si no, porque si estuviste poco con tus hijos, porque si trabajas, porque si no puedes ir por tus hijos a la escuela, porque si hiciste una dieta y estás más flaca que tu amiga, porque si ganas más que tus amigas. No manches, porque la gente que crece y vivía, que tenían poco dinero, de repente les va súper bien. Entonces ahora es como Yalitza Aparicio, ¿no? Ahora es, claro, ya se olvidó de su gente, pinche. ¿Por? No, o sea, nos enseñan, no, sí es cierto, tengo que sentirme culpable, no, ya no voy a crecer, tienen razón, me voy a regresar a mi casa, me voy a sentar ahí y no voy a trabajar y me voy a morir de hambre y voy a esperar a que caiga el temblor y que se inunde mi casa, porque eso es lo que aquí quieren que pase. Pues no es Sí. cierto, Oye, ¿no? ¿y cómo le haces, por ejemplo, para la gente que tiene esa culpabilidad tan aferrada en lo más profundo de su ser, porque son Gracias. patrones que fue aprendiendo todo el tiempo? ¿Cuál sería como el ABC para dejar de sentir culpa por las cosas que te causan placer o que te gustan o que te causan culpa por la razón que sea? ¿Cuáles has descubierto Yo tú soy, que son como los 3 puntos claves? Yo soy súper culpígena, ¿eh? O sea, toda la vida he tenido muchas culpas. Si le hablé mal a mi mamá, si se enojó mi hermano conmigo, si me equivoqué, si trabajo, si mi hija, si llegué tarde, siempre. Pero entonces ahora lo que hago mucho y trabajo mucho con eso, es que me cuestiono mucho, que esa es otra de las cosas que no hacemos nunca. Es muy importante. Hay que Cuestionarse. cuestionarse porque, claro, porque muchas de las cosas que tú tienes culpa son de cosas que aprendiste que tenías que tener culpa. Muchas veces la religión que tienes la tienes porque te la enseñaron y porque fue lo que aprendiste. Siempre se los pongo de ejemplo, o sea, le vas al equipo que le vas, yo le voy a la América, ay, a ver, perdón. Eso, yo también. Pero luego te preguntan, ¿por qué le vas a la América? ¿Te sabes la ¿Y qué dices? historia? O sea, pero me refiero a que te sabes la historia de la América, es congruente con lo que tú piensas, le vas solo porque tus papás le iban y te llevaban a ese equipo, pero ¿qué sabes de ese equipo? O sea, ¿sabes neta si son empáticos con los demás, si es gente buena? Si es que... Entonces de repente dices, puta, nunca me lo había preguntado, güey, Nunca ¿no? me cuestioné porque me gusta, claro, es cierto. Nunca, ¿no? O de repente digo, sí, sí, a mí me encanta esta historia porque me fascina esta historia porque es una señora que Ajá. siempre cuando hacía un pastel delicioso, le cortaba las orillas, ¿no? Y lo llevaba. Entonces su hija le pregunta, oye mamá, ¿por qué le cortas las orillas, no? Fíjate que mi mamá le cortaba las orillas. Entonces van con la mamá y le dice, oye, abuela, ¿pero por qué le cortas las orillas al pan? No, pues porque mi mamá le corta, es una tradición familiar. Mi mamá cortaba las orillas del pan y esto es muy importante para la familia, es tradición familiar. Y Ajá. entonces van con la bisabuela y le preguntan a la bisabuela, bisabuela, ¿Por qué? ¿por qué esta tradición tan importante de cortarle las orillas al pan? Y la bisabuela se les queda viendo y les dice, ¿tradición? No tenía un molde donde me cupiera la pinche masa, o sea, solamente era lo que pasaba, ¿no? Claro, claro. Entonces, tú te compras historias que no son relevantes. O sea, tú crees que eso era importante cuando la abuela lo cortaba porque en donde servía el plato no cabía el pan. Punto. Entonces, no nos cuestionamos y seguimos viviendo esas tradiciones y compramos la misma marca que compraba mi abuelita y bueno, porque no había otra. ¿No? No había información de las grasas hidrogenadas. O sea, entonces, es lo mismo con las culpas. Hoy te tienes que preguntar la verdad. O sea, en serio creo, yo creo muchísimo en Dios, pero en serio creo que el Dios en el que yo creo me está viendo todo el tiempo para mandarme al infierno. O sea, ¿en serio eso es lo que creo del Dios que amo? Porque todo lo que me han enseñado a mí de eso es que me voy a ir al infierno. O sea, pero si tienes sexo, pero si te masturbas, pero si te divorcias, pero si mientes, yo me tenía que confesar diario, de repente digo, Dios, ¿en serio estás arriba con un bastón viendo así de, te va a cargar la chingada? O sea, ese no Claro. es el Dios en el que creo, ¿no? Entonces, cuando tú empezaste a cuestionarte todo, entonces ahí fue cuando dijiste, güey,
realmente no tengo por qué sentir culpa porque realmente cuando encuentras las respuestas de por qué te cuestionas todo, pues claro, hay muchas cosas que no tenían ni siquiera sentido de tus creencias y de tus hábitos y de tus tradiciones y costumbres. Está cañón eso. La sociedad, bueno, la sociedad y lo sabemos todos. O sea, cuando yo era chiquita, claro, o sea, besarte con un niño, eso lo platicaba el otro día con mis amigas, en el antro, que te hubieras besado con un niño, no querías que tus amigas se enteraran, porque nada más te habías besado con él, no era tu novio, no, y era así como de, ¿cómo que te besaste, güey? ¿No? Entonces era así de, claro, soy una cualquier, o sea, güey, ¿sabes? Y entonces esas cosas de repente empiezas a pensar y dices, ¿en serio? ¿En serio besar a alguien? ¿O en serio tenerse? Entonces esas cosas son las que me llevan a pensar que no puedo vivir teniendo culpas. Ahorita alguien decía, la culpa es para pendejos, el gozar los placeres es para inteligentes. Yo creo que no, o sea, yo creo que yo creo que no se habla de inteligentes o de pendejos en la vida nunca, nada está bien o mal, solamente que todos tenemos un punto en el que aprendimos a verlo distinto, en el que no sabemos cómo está bien. Eso es lo que yo llamo empatía. Yo no puedo llamar pendejo a alguien que se siente culpable porque no sé qué haya vivido, ¿no? Claro. Y no sé cómo lo enseñaron a vivir, o sea, no tengo idea. Entonces, creo que es muy importante que veamos qué piensa el otro para entonces poderlo juzgar, ¿no? Que yo digo que no juzguemos a nadie porque pues no está padre, pero bueno. Pero es que es muy fácil juzgar cualquier cosa porque según nuestro criterio, pues si no es igual a nuestro, pues eso te cierra la cabeza para poder conocer gente maravillosa y poder criticar situaciones que ni sabes de dónde vienen ni por qué vinieron. Está muy cañón. ¿Tú fuiste criticón alguna vez o no? Nunca fui muy criticona, la verdad no, nunca fui de las niñas que más criticaron, sí critiqué, llegué a molestar, pero no, te digo que era una niña como muy, aunque era muy así, muy acá en las bandas de la escuela, lo que tú quieras, era una niña que me preocupaba mucho por los otros, o sea, yo me acuerdo que había una niña en la escuela que le hacíamos muchísimo como bullying, ahora que sé que es bullying, pues era bullying, Sí. y el otro día vi que me seguía en Facebook y todo, y le escribí y le dije, te tengo que pedir perdón porque siento que no te hice bien en la vida, ¿no? O sea, que te lastimé cuando éramos chicas y teníamos 12 años, ¿no? O sea, no sé si ni siquiera ella se seguía acordando, ¿no? Y fue, a lo mejor era una tontería, así como de, ay, ya, no te me acerques o algo, ¿no? Pero esas jaladas que hoy pienso que pudieron haber lastimado, a mí sí me pega mucho. Eso sí, por ejemplo, o sea, el haber podido lastimar a alguien o lastimar a alguien me pega muchísimo. O sea, esas son de las cosas que más me duele. Entonces El no creo que lastimar a la haya gente, sido pues muy cómo no. criticona. Darte cuenta del daño que causaste sin haber tú querido causar un daño en algún momento siempre. Qué loco cómo en la infancia te dejan esas huellas tan marcado por expresiones tan chiquitas de lo que Total. acabas de decir, no, no, tonta, o sí, tonta, o lo que tú quieras, cualquier O expresión, quítate, como, hueles feo, o lo que sea, ¿no? sí, que nunca dimensionas pues hacia dónde va a ir esto. Por ejemplo, mañana tienes tú invitada a Vero, ¿no? A ver, a tu Que va cent. a estar increíble. Y ella, Verónica Tucson, hizo una película que se llama Oso Polar, la primera película que se hace con un celular y que sale de protagonista Humberto Busto y Verónica Tucson son los protagonistas de esta película. Y justo te remontan a esto, a una anécdota infantil de que era un niño que era bulleado por esta Verónica toda la vida y el chavito fue toda la vida enamorado de ella. Entonces, de repente, como al final, en esta película, el güey creó un resentimiento y una cosa en contra porque fue bulleado por toda la escuela por estar enamorado de la niña bonita con esta que vas a estar mañana. Y de repente, al final, termina siendo una masacre terrible el chavo por esos conflictos y esas culpas y después se termina suicidando, creo. Y no les voy a spoilear toda la película al final, pero creo una cosa así de fuerte. Entonces, ¿cómo hay Es heridas que, que de repente no sanan nunca? y que no sabes quién tiene un chip diferente en la cabeza, porque puede haber gente que le pase, pero tiene una seguridad distinta, tiene una familia diferente, que lo abraza, que lo apapacha. Por eso yo siempre digo que los niños tienen que crecer rodeados de abrazos. O sea, eso te lo dice un tipo que es increíble, que estudia ciencia como nadie y la cabeza, que se llama Eduardo Calixto, y siempre dice, o sea, la mejor manera de que crezcan los niños es abrázalos, tócalos. O sea, abraza mucho a tus hijos, abraza a tus sobrinos, que se sientan siempre amados, porque esa es la diferencia. O sea, nunca sabes a quién se lo dijiste que tenga ese chip, que te esté zafado, ¿no? O sea, que esté chuequito el chip, pues. Entonces, nunca sabes a quién le dejaste una herida enorme ahí que hayas lastimado, ¿no? Por tú ese día estar muy payasita de adolescente. Entonces, por eso que tenemos que tener un chorro de herramientas y un chorro de información para tener adolescentes en la casa y niños en la casa y
O sea, ya el desentenderte de, pues son chavos y que se las arreglen, no es cierto, güey. O sea, no es cierto. O sea, hay cosas que, sí, hay que dejarlos desde chicos que se acomoden y que hagan, pero hay cosas en las que hay que meterse los papás, ¿no? Mucho. Entonces, Sí, cómo todos no. Que crecemos siempre tienes que diferente. estar, mira, checando toditito, porque nunca sabes qué influencias del exterior te pueden llegar a tu casa a corromper lo que tú has estado formando con tanta cabeza y con tanta dedicación. Está muy cañón. Está Oye, muy entonces, cañón. sí, muy ¿Qué me haces cañón. así? Oye, tú has estado entrevistando a millones de personas bien padres, mi alma. Cuéntame una cosa. Yo acabo de hacer una película con don Ignacio López Tarso. Qué personaje tan entrañable y tan encantador. Y tú estuviste en una entrevista con él que fue lo máximo. Cuéntame tu Cállate, experiencia con López Tarso. cállate. ¿Cuál lo máximo? Cállate, que te voy a contar. Lo odiaste. No, no, no. Fue, o sea, para mí fue maravilloso poder entrevistar a Ignacio López Tarso, por supuesto. Además, lo admiro, lo respeto, me cae increíble. Pero ese día estábamos celebrando el Día del Abuelo. Y entonces, yo le estaba preguntando muchas cosas y él me contó de sus historias y me contó de su vida y me contó muchísimas cosas. Y de repente yo al final teníamos a un chavo que les estaba tocando serenatas, ¿no? Les tocaba a cada uno de los invitados abuelos, les pedíamos su canción favorita y entonces él les tocaba la canción favorita, ¿no? Y entonces le dije a Ignacio López Tarso, le dije, oiga, pues me encantaría que me dijera cuál es su canción favorita. Me puso un cague. No, no. ¿Por Que qué? qué afán de nosotros los medios estar preguntando su canción favorita, como si solo tuviera una, pues que tiene muchas, que es lo mismo que todo el mundo hace, estar diciendo, a ver, ¿cuál sería su último deseo? ¿Cuál es su color favorito? ¿Por qué quiere que uno elija? Y yo así, encerrada en mi closet, porque además transmito desde mi closet, en mi casa, y yo así, y entonces le digo, oiga, sí, o sea, está bien, yo solo quería saber una canción que le guste, porque le quería hacer un regalo, porque del otro lado hay alguien que le quiere tocar una canción y quería tocar una canción que le guste, o sea, no quería presionarlo en nada, era un regalo. Y ya nada más me dijo, pues Agustín Lara es mi compositor favorito, así es que toca la que te dé la gana de ese señor. Toda ¡Qué la entrevista iba fuerte! perfecto hasta que me dio en la madre con eso de la canción. Oye, ¿y cómo reaccionas? ¿Te ha tocado algún entrevistado también que te saque de onda muy cañón porque se sintió atacado de alguna manera y que dices, güey, ¿cómo resuelvo este pedo en el que me acabo de meter? Fíjate, casi nunca, la verdad es que casi nunca, digo muchas burradas, me equivoco en las palabras y así al aire, siempre he tenido, aparte que tengo dislexia, luego tengo un pensamiento como raro al revés, como mágico, y entonces de repente digo cosas que no vienen al caso. Como que tengo ahora mucho eso de, como que lo que pienso literalmente, así que voy sintiendo, como te decía hace rato, muy consciente, pero muy de mí, lo digo, ¿no? O sea, como Sí, sí. entonces, de las más fuertes yo creo que de regañizas ha sido de él. Pero, por ejemplo, Es, a mí de lo que me pasa mucho, por ejemplo, es Julio Iglesias, ¿no? O sea, eso no me pasa mucho, pero te voy a contarle a Julio Iglesias. Julio Iglesias, cuando lo fui a entrevistar a su casa, me fui a España, a Marbella, y lo entrevisté en su casa, en un lugar que te mueres. O sea, espectacular, espectacular. Pero cuando estaba yo ahí sentada, hace cosas como muy extrañas porque de repente como que empieza a hablar y dice, no sé, por favor, dígale a Miranda que baje a su esposa, ¿no? Y en eso baja su esposa y entonces voltea y le hace, ¿quién pidió que Miranda bajara? ¿No? Fíjate. Y lo mejor es que yo enfrente de él así, ¿no? Y se volteaba el sobrino y le decía, yo fui por ella, tío. Estuvo bien. Solo que no era el momento indicado. Pero bien, bien, muy bien. no, bien Y yo, bipolar, qué miedo. güey, así le entrevisté. Y yo así. O de repente cerraban las cortinas y así. ¿Quién cerró las cortinas? Y el güey así de, yo fui. No pasa nada. Vuélvelas a abrir, por favor. Güey, yo lo entrevistaba y yo así de, ¿qué hago?
¿Qué hiciste? ¿Qué haces No, en una situación como esta, mi alma? no, güey, no ¿Cómo sabía si reír. reaccionaste? ¿Te atacabas de la risa? ¿Te comías y te tragabas la risa y decías, güey, qué pedo, qué está pasando? ¿Es broma? ¿Es No, cámara escondida aquí o qué? sí me reía cuando él se reía, como que yo, sí, claro. Pero yo soy súper simple, güey, entonces yo me quería reír. Y entonces de repente imagínate que estás sentada con un vestido corto más o menos, bueno, arribita de la rodilla, unos zapatos y se te queda viendo así, así. Te empezó a sabrosear. Hola, bebé. No, espérate, me hace, tienes los tobillos más espectaculares que he visto. Y yo, ¿los tobillos? Los tobillos. ¿Eso es todo lo que tiene que decirme? Casi abro así en Sharon Stone, así de, ¿es todo? Así, hola, ¿cómo no? No, y entonces me ve el tobillo y yo así de, los tobillos, y me dice, los tobillos son la perfección del cuerpo femenino. Si el tobillo es perfecto, el cuerpo lo es. Y yo, gracias. Pero de esas que dices, güey, ¿qué haces con ese señor en su casa? Que además, digo, yo lo admiro mucho y todo, pero que tiene esa risa que de repente se enoja. Entonces yo decía, si le contesto mal y si se enoja, y si luego se me ríe así, y luego yo decía, no, lo que diga. O sea, lo que diga el señor, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que a mí como que te friquean, o sea, claro que te friquean, ¿no? O sea, eso. ¿Cómo no? O entrevistar a gente en el radio que de repente tengo media hora para entrevistar al señor que nos va a hablar del tema del agua, ¿no? Entonces llega el señor y yo, ¿cómo está, Horacio? Mucho gusto en saludarlo. Sí, señor. Mucho gusto, Paulina, gracias por invitarme. Bueno, cuéntenos ahora sí, ¿qué tal lo del tema del agua? Pues es grande el tema, porque se va a acabar. ¡Punto! Y yo, ¿y qué hago los siguientes 26 minutos de la plática? O sea, ahí es cuando te tiene que salir, ¿qué haces? O sea, tienes que traer un buen de información del tema para entonces tú dar el tema, porque entonces es, Sí, claro. oiga, sí, pero sé perfecto que 10,000 litros que se utilizan para el no sé qué, o sea, pero es terrible cuando te pasa eso. A mí esas cosas me dejan fría al aire, así. De qué hago, cómo le lleno el resto del tiempo. Pero tú, por ejemplo, eso es una habilidad que tú tienes muy, Perrito. muy peculiar. Eres una mente demasiado ágil y demasiado brillante, porque de repente Gracias. te acomodas, mi niña, exactamente con la gente que te toca, que me ha tocado muchos invitados tuyos que son brillantes, brillantes, o gente que es pendejísima, y dices, güey, ¿cómo es posible que tenga un puesto así y que lo tengas que estar entrevistando si el güey no sabe o la chava no sabe ni decir un sí o un no bien puesto? Entonces ahí Sí. viene mucho tu habilidad como entrevistadora de repente y como comunicadora de, a ver, ¿qué necesito sacar de aquí y de dónde me las ingenio? Y ese maldito carisma que te cargas, mi alma, es lo máximo. Porque lo haces muy bien. Muchas gracias. Oye, nada más saludos, mira a todos. Mauricio Lizárraga, Gerardo Murguía, que también le mando un abrazo enorme. Jenny, saludos. Gran actor. Qué padres anécdotas, dice Cris. Bochide dice, eres la neta, mi Pau perrito guapo. Besos, Peque, Mari. Todos los que están ahí, gracias por estarnos acompañando, ¿no? Y por Sí, estarnos qué oyendo. bonito. Y sí, es padrísimo que estén. Y además, bueno, pues yo lo agradezco mucho porque yo creo que hoy sí estoy súper segura, sin afán de nada, pero yo creo que esa es mi mayor satisfacción y mayor don. Yo creo que esta parte de poder entrevistar, pero de verdad, o sea, de que me importa lo que me van a decir. A mí lo que más amo de tener un espacio en el radio es tener un lugar para tanta gente. O sea, a mí me parece que si no tuviéramos ese espacio donde puede ir, pero el señor que habla de las artesanías, pero el que habla del agua, pero el que es coach, pero el que escribió un libro, pero el que habla de vinos, pero el que habla... Digo, hay tanta gente que tiene cosas que decir que hay que cuidar esos Muchísimo. espacios de radio para que toda esa gente hable, que siempre digan lo que quieren decir. Entonces, yo cuando están ahí, quiero que saquen lo mejor. Y entonces, cuando veo que ya no me dicen más, digo, madre mía, ¿no? Entonces, pues ¿Por trato de dónde me buscar voy la para manera en la picarle? que se vayan. Claro. Dime otra cosa, por ejemplo, una de las personalidades que te haya tocado que sea un gran ejemplo que dices tú, ay, güey, me sorprendió demasiado. Por ejemplo, esta señora, la que escribe Las Niñas Bien, Guadalupe Loaesa,
es una señora que de repente cuando yo la conozco digo, qué padre, y cuando la voy a platicar decía, es neta, o sea, ¿qué? ¿Tienes alguna anécdota con Guadalupe Loaesa? Guadalupe Loesa también la entrevisté y ya van como 2 veces y me encanta, tienes razón, o sea, yo la oigo hablar y cuando habla contigo es como si fuera tu amiga, como si la conocieras desde siempre, te hace sentir súper cómoda con sus temas, porque eso también es súper bonito, o sea, yo trato de estudiar siempre los temas, pero que el invitado, cuando es alguien de esa altura y todo, y te diga, güey, o sea, te meta al tema y te involucre como diciendo, no tienes que saber todo de mí, eso se agradece mucho, o sea, la gente que tiene esa humildad de presentar sus temas y que es tan generosa de compartir sus conocimientos, a mí eso me impacta, ¿no? O sea, a mí la gente generosa me impacta. Pero mira, o sea, Fernando de la Mora, ¿no? Me pareció increíble. ¿Sabes quién me acaba de sorprender muchísimo? Y que ¿Quién? para mí es un hit total y que, así, cañón, Alondra de la Parra. O sea, Cuéntame es que por qué. no manches lo que yo la admiro, y siempre la ves como pues en señorota, ¿no? O sea, en mujerzota, dirigiendo una orquesta, ¿no? Representando a México. O sea, muy, muy chingona, ¿no? Y hace poquito la entrevisté, hace 2 semanas la entrevisté en Zoom. No tienes ya la plática, güey. O sea, una pinche sencillez, unas historias que me contó de la música, de los artistas, hablando siempre de artistas increíbles que se unieron a la Orquesta Imposible que acaba de hacer por México, además, que lo hizo por México para ayudar a la gente, a las mujeres y a los niños que mueren todos los días. Me encantó esa humildad y esa generosidad, güey. O sea, a mí eso, que de repente la ves, sí gigante, pero cuando la ves sentada, la ves tan humana, tan ella. Para mí no hay nada más valioso en la vida que la congruencia. O sea, Sí. no puedo con la gente que dice que ayuda y es mamertísima y no te contesta bien y a la gente que trabaja con ella la trata mal, pero a sus fans, pero eso, y a sus compañeros los ve así como me ha tocado bastante y digo, yo con eso no puedo. O sea, eso no, la mente pobre a mí no me da. La mente pobre no puedo. Oye, es que sí hay grandes celebridades con mentes chiquititas, ¿eh? Fota. Pero las grandes mentes realmente que comparten y que esa humildad te compartan su conocimiento es una cosa que la tenemos que agradecer siempre de la radio que tenemos aquí y que seguramente ya viene para acá. Véngase para acá, mi niña, déjese caer hasta acá. ¿Cómo no? ¡Eso! ¡Finally! ¡Ah! ¿Se logró? Sí, señor, se logró. ¿Cómo no? Claro que se logró, señor. ¿Cómo está usted? Oye, es que de repente eres tan cotizada, mi querida Paulina Greenham, que de repente si no estás un día acá, estás otro día acá, un live aquí, otro acá, estás demasiado famosa, mi alma. Cotizado, payaso, ¿cómo estás? De veras, es que qué alegría me da verte. Uno ahí está, mira, le echa ganas. Eso que ni qué, ahí está, que a todos nos dicen que ya a todo vamos, ¿eh? ¿Que a poco no? Que si hay un pozole, ahí vamos. Que si hay Ahí una vamos. tamaliza, también vamos. Que si nos Que si un invitan like por a acá, esta cosa, también. exacto, pues es que ¿por qué no va a aceptar uno para todos lados, mi alma, que me gusta cómo habla usted? Oye, yo también te veo muy activo y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto. De entrada que estemos entrando tan puntuales con esta lluvia, ¿qué onda con la lluvia? Este aguacerón que de repente como que Tlaloc dijo, vamos a inundarles la ciudad para que se nos lave un poquito de tanta mala leche, de tanta cosa que nos está pasando. Oye, estamos viviendo momentos bien pesados, mi Pau, y estamos siendo parte de la historia de nuestro país de una manera bien espectacular. ¿Cómo lo ves tú? Pues, pues mira, yo creo que estamos viviendo un momento espectacular y muy difícil en todo el mundo, no solamente en México, ¿no? En México tenemos otras cosas que venimos arrastrando, no solamente desde hace poquito tiempo, traemos arrastrando muchas historias donde lamentablemente nos han fallado los políticos, pero también nos hemos fallado mucho nosotros como sociedad, ¿no? Como mexicanos. Creo que le hemos fallado muchísimo a todos los demás mexicanos, a la gente, a nuestro país. Hemos sido súper corruptos de muchas maneras, ¿no? O sea, de muchas maneras. Y creo que hoy se está haciendo este reflejo, o sea, hoy tenemos el reflejo gigante de lo que hemos hecho en este país, lamentablemente, y no por un presidente u otro. Yo siempre lo digo, no estoy hablando ni de este presidente ni del pasado, hablo de todos en general y de cómo hemos llevado este país a lo que es hoy, carajo. O sea, sí me da mucha tristeza porque hay muchísimas cosas en este país súper bonitas.
pero son demasiadas las cosas bonitas y yo creo que justo por eso ayer yo decía, mira, a pesar de todo y a pesar de tantas cosas, tenemos que celebrar el poder llegar vivos el día de hoy a estar Totalmente. aquí y agradecer un día a la vez, porque la neta, hay mucha gente que ya no está llegando, mi alma, mucha gente que se está quedando en el camino por el coronavirus, por enfermedades, por violencia, por lo que sea, por tantas razones tan variadas y tan diferentes que hay que agradecer estar aquí y ahora, mi alma. Fíjate, yo les decía el otro día que, pues bueno, pues sí, lamentablemente una de las personas más importantes de mi vida, que por eso no pude estar contigo ese miércoles pasado, Sí. falleció y es sin duda una de las mujeres, pues después de mi mamá, mi tía Loli era la mujer más importante en mi historia, ¿no? O sea, junto con Victoria, por supuesto, ¿no? Pero ella ha sido para mí alguien importantísimo y la verdad es que cuando escribí sobre mi tía ponía justo que nunca sabes cuándo es la última vez. Nunca sabes cuándo es el último día, cuándo es el último 15 de septiembre, cuándo es el último cumpleaños, perdónenme por mi perrito, pero cuándo es la última Navidad, cuándo es la última mañana. Ya déjate tú una fecha que siempre esperamos en la vida como fechas importantes, todas, ¿no? O sea, entonces Sí. creo que pues sí, o sea, a mí me pegó muchísimo darme cuenta que se había ido mi tía, porque era alguien muy importante en mi vida, en la vida de mi familia, pero me hizo darme cuenta también de que aunque soy una persona muy positiva en cosas, a veces nos pasamos la vida, mi alma, pensando de veras tanta burrada, ¿no? O sea, tanta burrada, desperdiciando tanto el tiempo, jodiendo tanto al otro, viendo quién tiene Sí. más, ¿no? Y luego lamentándote porque si no tienes los likes, que si no tienes los seguidores, que si no tienes lo que quieres, que si tu pareja, que... Puta, vivimos en una lamentación y nunca sabes cuándo fue la última mañana, corazón. Exactamente, eso está grueso. A ti, por ejemplo, ¿qué es lo que te ha revelado esta pandemia, mi alma? Que digo, toda esta reflexión está muy profunda porque realmente es las pérdidas te causan hacer un alto en el camino y decir, ay, güey, realmente te haces muy consciente de lo que puede pasar y lo que puede dejar de pasar en un segundo que te cambia la vida, ¿no? Sí, yo creo que, es que yo creo que todo lo que ha sucedido mucho en esta pandemia es un poco de pérdida, ¿no? Pérdida de las estructuras que teníamos hechas. O sea, creo que hemos perdido mucho los esquemas que teníamos, los trabajos de la forma en la que los teníamos, tu día a día, ¿no? O sea, las rutinas las perdimos. Creo que estamos viviendo un tiempo de mucho duelo de muchas cosas, ¿no? No Sí. solamente de perder a personas, porque además es un duelo que aunque no se hubiera muerto mi tía, se muere mucha gente y esa sensación está en el aire, ¿no? Entonces, creo que es una época donde hemos perdido mucho, mucho. Claro que vamos ganando con el tiempo, pero no se puede uno decir que, ah, bueno, sí, ganamos, que somos más fuertes y que nos vamos a unir. Pues no lo hemos ganado. O sea, hoy todavía no hemos ganado que estemos unidos todos y que seamos más fuertes. Hemos sabido aprovechar muchas cosas y aprovechar las cosas que nos ha dado, por ejemplo, la tecnología, el utilizar esto para no perdernos, ¿no? Y estar lejanos, o sea, para conectar con personas que a lo mejor no habías conectado nunca, ¿no? O sea, pero sí creo que es una época en la que hemos perdido esto que nos acostumbramos mucho a tener y somos personas de muchas rutinas. Todo el tiempo estamos teniendo lo mismo, todos los días, y damos por hecho todo. Das por hecho a tu pareja, das por hecho a tus hijos, das por hecho tu casa, das por hecho tu trabajo, ¿no? Y de repente, cuando ves todo, dices, güey, no puedo, no es cierto, ¿no? Ni las parejas funcionaban como pensábamos, ni tú tenías la estructura que tenías que pensar, porque jurabas que todo estaba perfecto y cuando te cambian la estructura, se te desparrama la mesa, o sea, se te caen Sí. las patas de la mesa, ¿no? Entonces creo que eso a mí me ha llevado a, uno, pensar en que la vida es más fácil, o sea, es más ir, sí, sí dejarnos vivir un poco más sin tanta estructura y tanta rutina. Está bien tener cosas claras, pero yo creo que hoy es el principio de muchas pandemias y de muchas historias como esta, ¿eh? O sea, no es la única que va a pasarnos. Literal es que sí, la verdad es que sí es cierto. Oye, Nelma, ¿tú cuántos años llevas metida ya en la radio? Porque ya te has vuelto toda una institución y una voz muy poderosa y una voz que grita y pisa fuerte y la gente te hace caso y te escucha. ¿Cuánto tiempo llevas ya metida en la radio y cómo entraste ahí? Llevo 18 años, más o menos. 8 años llevo en W Radio. Cumplo en noviembre, cumplo 8 años al aire en W, porque además sí tengo que decir que, aunque yo he ido de un lado a otro, me refiero a que he estado
a lo mejor estuve en W con Fernanda Tapia, entre noticias, ¿no? Sí. También ayudaba mucho en El Hueso, me invitaban mucho en El Hueso a suplir. También estuve en la parte de los 40, ¿no? Con Facundo y con ellos en Ya Párate, con Tamara, con todos, que fue espectacular. Luego, pues bueno, me fui al fin de semana, luego regresé a la semana yo sola, ¿no? De 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y ahora regreso al fin de semana. Entonces, sí tengo que decir que en mi carrera hay algo que es un privilegio gigantesco y es que yo no he salido del aire nunca. O sea, Nunca, sí. probablemente a mí me falta exposición de algunas formas, o sea, como, pues yo no soy mucho de estar todo el día metida en las redes, meto cosas, pero me cuesta mucho tener ese esquema de meterme todo el día, todas horas, y planear qué les voy a decir, y que ahora tienes, los martes sube de fitness, los miércoles de cómo ser mejor mamá, los jueves de mujer empoderada, los viernes de música, o sea, esos son los esquemas que hay que tener, y a mí eso es justo a lo que voy, me cuesta un chingo de trabajo. O sea, como que digo, güey, o No sea, puedo, no quiero. quiero ser más yo o más normal y lo que pueda tuitear en el día. Entonces, a mí me falta un poco eso y la exposición en televisión, que la verdad es que, bueno, he tenido tele, pero muy poca tele. Y la verdad es que no, no es que la quiera o no la quiera, si se da, qué padre, pero estoy enamorada del radio de locura, ¿no? O sea, a mí el radio me apasiona totalmente. ¿Te Pues pasa? Yo entré creo hace que mucho. sí, yo creo que te pasa ese enamoramiento extraño que nos sucede a muchos de los actores, que cuando tu formación primaria va directamente de la mano con hacer teatro, no lo quieres soltar nunca en la vida porque te da como muchos elementos para triunfar en la escena, ya sea dentro de la televisión o dentro del cine. También el radio, mi alma, a ti te da un montón de elementos espectaculares y aparte, digo, habiendo estado con Fernanda Familiar tanto tiempo también, tuviste una Tapia. maestra de lujo y seguramente el tener una maestra que te inspira y que admiras y que le aprendiste tanto, seguramente te deja las ganas de querer quedarte más tiempo y hacer como una base para que siempre que se piense en la güera sea en radio, ¿no? Pues mira, yo creo que, o sea, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, la actuación me fascina, ¿eh? O sea, yo teatro haría feliz de la vida, pero te voy a contar, o sea, a mí definitivamente sí el radio me lleva a lo que tú dices, esta fascinación por comunicar, muchas veces esta magia de que sea tu voz la que sorprende, ¿no? Y no tú, que no tengas que posar en ningún momento. A mí eso me gusta muchísimo. A mí me gusta mucho no estar así parada y mete la panza. Y yo sufrí mucho, además de muchas cosas en mi vida de inseguridad y de no sentirme bien conmigo. Y entonces yo tenía todos esos rollos mentales y entonces yo me fui alejando un poco de eso y yo me sentía plenamente segura en el radio. O sea, hoy no significa que no me sienta segura en la tele, hoy me encanta, hoy me siento completamente distinta. Pero esta magia al radio, y no solamente con Fernanda Tapia, sino con toda la gente que he Oh, tenido la oportunidad de trabajar, o sea, porque yo empecé con Jorge Garralda me jaló a su cabina y me dijo, ¿tú por qué estás en ventas? ¿No? O sea, ¿tú por qué no hablas? Y me dijo, ven a hacer la voz de mi programa, ¿no? Entonces empecé a hacer la voz de su programa, muchas cosas. Pero antes estuve cantando y estuve en perfiles y en valores juveniles y hice muchas cosas, ¿no? Pero luego cuando empiezo en el radio, voy buscando y la vida también de repente me va poniendo en esos caminos donde pues seguía yo en ventas, estudié en TV Azteca, pero regresé a buscar ventas en MBS y en MBS me dijeron, pero ¿por qué? A ver, pues vamos a abrir una estación grupera. Y yo, ¿por no qué no? puede ser, me raya lo grupero, o sea, yo amo esa música. Y todo me decía, claro que no, y yo, claro que sí. O sea, era de, no mientas por convivir, y yo, no discrimines por convivir, ¿no? O sea, o, o no me chingues por convivir, porque yo quiero También, oye, entrar, que ¿no? sí pasa, que sí pasa. Sí, cañón. Claro, claro que pasa. La Oye, discriminación y que te chinguen, las dos cosas. Oye, a ver, platícame, una cosa que la gente no lo puede creer nunca en la vida, siendo la mujer que eres ahorita, que todos te vemos como una chava como súper capaz, muy empoderada, siempre como muy segura de ti misma. Y yo te conocí hace muchísimos años que estábamos juntos trabajando en Televisa, San Ángel. ¿En qué producción estabas tú trabajando, mi alma, cuando te En conocí yo la, ahí? en la de la mentira, con Kate En la del mentira. Castillo. Ahí, justo en esa producción, ahí nos conocimos hace literal 23 años, 24 años, muchísimos años. Sí, Y de repente muchísimas. vieras otra mujer que tú ahorita dijiste que estaba llena de miedos e inseguridades. ¿Cómo una persona se puede ir demostrando a sí misma que la vida puede cambiar para bien y hoy en día, hoy por hoy, a convertirte en la Paulina Greenham que eres hoy? ¿Cuál es ese proceso y qué tiene que suceder para que te des cuenta
güey, esto no me gusta, lo tengo que cambiar? ¿Cómo? Pero fue larguísimo, mi alma. Me conociste hace 23, o sea, 24 años. Yo en Sí, esa época tenía 20, o sea, tengo 44. eras una bebé, Era una bebé. Y claro. yo creo que tiene mucho que ver, mira, yo creo que tiene mucho que ver con la historia que vivimos, ¿no? La historia que tenemos desde chicos, de cómo vamos creciendo, eh, cómo también nos tomamos la vida y que yo también creo en muchas cosas que traemos ahí metidas desde antes, ¿no? Que traigo una carga muy fuerte desde antes, yo creo, y que, Sí. y que yo sabía que tenía muchas cosas que hacer en el mundo, muchas cosas, ¿eh? De verdad, desde chica supe que algo pasaba importante en mí. Siempre ¿Cómo lo tuve. supiste? Eso, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo supiste? Yo nací para hacer algo importante, que no lo sé todavía. Voy a probar actuando, voy a probar cantando, voy a probar en la locución. ¿Cómo te diste cuenta que estabas diseñada para algo en especial y cómo te fuiste preparando para hacer ese cambio? Creo que lo que más sabía desde muy chiquita es que estaba rodeada de mucho amor, o sea, que siempre era una persona que la gente, había demasiada facilidad de comunicarme con los demás, no importaba si eran muy adultos. A mí, yo tengo una fascinación por los adultos mayores, Lo sé. ¿no? Pero no estoy diciendo para darme unos besos, no, o sea, tengo una fascinación de verdad, porque Oye, no quiero un también no sugar puede daddy. ser, digo, no pasa nada. Bueno, podría ser, pero no quiero un sugar daddy, o sí, o sea, uno nunca sabe, Uno nunca ¿no? sabe. Uno es un ser de amor, lleno de luz y amor para repartir y dar, así que podría Yo ser. soy, exacto, yo hoy solo me defino así, un ser de amor, ¿no? O sea, yo creo que a mí lo que me fue pasando en la vida es que siempre teníamos muchas etiquetas, ¿no? Que si no era flaquita, que si no era tan alta, que si no era no sé qué, que si yo no era más chistosa, que si yo no dibujaba tan bonito, o sea, siempre yo fui una mujer que vio muchos sus defectos en lugar de ver todas sus cualidades. Ok. Entonces, creo que a mí eso me frenaba mucho. Yo en vez de pensar que yo era una mujer que, la verdad es que en todas las reuniones o con mis tíos o mis amigos y eso, pues siempre hacía reír mucho, siempre nos la pasábamos muy bien, o sea, siempre tenía chispa, ¿no? Y tenía como, la gente siempre piensa de mí que era una mujer súper segura, ¿no? Y no, no era súper segura, pero bueno, entonces todas estas cosas me fui dando cuenta que había muchas etiquetas y me las fui poniendo yo sola, ¿no? Me fui poniendo la etiqueta de no ser de la mejor cuerpo y hoy me veo en las fotos, mi alma, y digo, ¿qué te pasa? O sea, estabas tan bonita, güey. O sea, era una niña tan bonita. Siempre Digo, ha sido muy bonita, Pau, siempre. mu Desde que yo te conocí, siempre ha sido preciosa. muchas Pero gracias, esa mi alma. distorsión mental, de repente te crea esas inseguridades. ¿Por qué? ¿Y cómo te diste cuenta que podías cambiar todo? No, pues entonces fui creciendo con todas mis inseguridades y dejé de hacer muchas cosas, me fui boicoteando. Y no solamente en la cuestión profesional, también en las relaciones, porque buscas relaciones en donde el trato que yo tenía, pues era el que yo permitía, ¿no? O sea, y no puedo decir que ellos estuvieran mal o no. Yo creo que yo permití ese trato y después lo aprendí con el tiempo, ¿no? Carla Lara, que fue mi coach, me decía que a uno lo tratan como enseña a los demás a que los traten, ¿no? O sea, tú le Ok. permites al otro a tratarte como te trata. Entonces, me empecé a dar cuenta que eso no quería y de repente dije, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedo ser tan feliz? O sea, ¿por qué sí tengo tantas cosas? Y me refiero a tantas cosas de tanto amor. Estoy sana, me gusta mucho la vida, tengo un chorro de comunicación con la gente, me gusta. ¿Por qué me freno siempre a intentarlo, o a creerme todo el tiempo que voy a llegar a lo más alto? Siempre creo que puedo ser la que se queda ahí a chiquito y no, o sea, no, tienes que llegar muy alto. Y entonces empecé a dejarme comparar mucho, empecé a trabajar mucho en mí, empecé mucho a estudiar, empecé con mucha disciplina, pero sí mucho estudiar, ¿eh? O sea, empecé a leer, empecé a estudiar biodescodificación, semiología, fui a coaching, fui a terapia, me volteé a ver a mí y la verdad es que hoy creo que te puede pasar todo en la vida, pero si tú no estás listo, no va a pasar nada. O sea, es como cuando fumas. Si puedes ir a todos los cursos para dejar de fumar, te puedes poner parches, ponerte y hacerte pendejo con el de vaping y hacerte lo que quieras, ¿eh? Si realmente no quieres hacerlo, no te va a pasar. En cambio, cuando nació Victoria, que desde antes de que naciera Victoria, o sea, yo desde antes de embarazarme empecé a trabajar mucho para mí, porque dije, a ver, güey, si vas a ser mamá, vas a ser una mamá chingona y vas a ser una mamá responsable y vas a ser una mamá con herramientas para traer una hija a este mundo y no vas a seguir trayendo estas ideas en la cabeza
de estoy gorda, estoy no sé qué, no vale, porque ella lo va a aprender de ti. Y Sí. ella lo que viene a aprender a este mundo es a ser inmensamente feliz, a ser empática, a ser amorosa, pero amarse con toda la onda del mundo y saber que ella es merecedora de lo mejor. Y para poderle enseñar eso a mi hija, tengo que saber que es cierto. Porque no le voy a mentir. O sea, si le voy a hacer es porque le voy a dar mi ejemplo absoluto todos los días, ¿no? Claro, hay días que me equivoco y todo, pero es súper distinto. Entonces empecé eso y entonces yo decía, claro, una sola frase, sin terapia, sin muchas cosas, te puede cambiar la vida si estás listo para hacerlo, ¿eh? O sea, Sí. una sola frase. Pero a mí me llevó muchos años de creer en mí, de caer en relaciones tóxicas, de ser yo una persona tóxica, de hacer cosas que a lo mejor me hubiera ahorrado. Siempre lo digo así, me dicen, ¿te arrepientes? Sí, sí. Sí. O sea, habría cosas que me las hubiera ahorrado. O sea, Pero tú crees, pero yo creo que fíjate que siempre que pasa cualquier madrazo que nos va dando la vida, cualquier metida de pata, a lo mejor es lo que te digo, uno no sabe ser feliz si no ha sido infeliz, uno no sabe gozar si no ha sufrido. Si no conoces como los opuestos, pues no valoras igual o no lo conoces igual, a lo mejor te das una ¿sabes idea qué? de, Hoy no lo creo. Hoy no creo que ok, tengas que tocar el infierno para llegar al cielo. O sea, hoy creo que podemos ser súper felices siempre y saber que hay tristeza, conocer las emociones, porque siempre vas a estar triste por algo. O sea, a sí, ver, una cosa es ser feliz y otra cosa es no ser empático, no ser sensible, no ser amoroso con los demás, no conocer el amor, no. Claro, y de todas maneras van a haber decepciones. Pero sí, una claro. cosa es que tengas dolor por las decepciones normales de la vida y otra cosa es que te metas en hoyos terribles que te pueden lastimar mucho. Y yo Y creo que que no si son uno, necesarios, no son claro. necesarios. O sea, yo sí creo que si tú creces segura de ti misma, creces sabiendo lo mucho que vales, creces sabiendo que eres merecedora, igual que todos los demás, de lo mejor que el universo tiene para todos y que lo mereces, ¿no? O sea, yo lo que le digo mucho a Victoria es, no hay mejor, yo creo mucho en Dios. Para mí no hay mejor manera de honrar a Dios que creyéndole que me hizo a su imagen y semejanza y por eso soy inmensamente poderosa, ¿no? O sea, yo honro a Dios reconociendo que me hizo perfecta. Y eso es lo que le enseño todos los días. Eres perfecta. Tú no tienes que buscar que nadie ¿cómo se llama? Te apruebe. Tienes que Sí. ser empática, amorosa, siempre respetar al otro, pero tú eres suficiente todos los días. Entonces, creo que cuando creces con ese poder, siempre vas a tener dolor, vas a tener desamor, va a haber gente que no te quiera, te van a hacer bullying en la escuela, alguien te va a molestar por envidia o por no envidia, ¿no? O sea, Claro. siempre te va a pasar. Entonces, ¿para qué buscas una relación donde alguien te lleve más al hoyo y te diga, güey, o sea, no manches, sin mí no serías nada, o que te lastimen, o que te... No la necesitábamos. O sea, si uno crece amorosamente empoderado, no es necesario. Entonces sí me arrepiento, o sea, me hubiera gustado que fuera distinto muchas cosas, pero por eso hoy las hago diferentes. Solamente Claro. creo que, o sea, por ejemplo, aquí dice estupendo, la vida no es felicidad, no hay que enseñarle a los niños esas mentiras. No, yo creo que la vida te la puedes hacer mucho menos complicada. O sea, estoy de acuerdo que la vida tiene muchos bemoles, muchas cosas duras. Por eso digo, si de por sí ya las tiene, ¿para Sí. qué te metes en las más difíciles? O Oye, sea, pero una cosa importante yo creo que también es, por ejemplo, el desarrollo de tu capacidad emocional, de tu inteligencia emocional, de que de repente si tú te estás dando cuenta por tu intuición, que a lo mejor si metes la mano a la lumbre, sabes que te vas a quemar, pues por lógica dices, güey, no la voy a meter, ni siquiera me voy a acercar tantito porque estoy viendo que el otro ya se quemó 2 veces. Entonces, pero ¿cómo desarrollas esa capacidad, esa inteligencia emocional para hacerle caso a tu intuición que te va a evitar muchos dolores de cabeza? ¿Cómo se le hace? es que mira, yo creo que ahora que he aprendido todo eso, pues el 97% de lo que hacemos en la vida lo hacemos con el inconsciente y solamente del 3 al 5% lo haces conscientemente. Todo es Ok, por cosas aprendidas. O sea, tú manejas porque ya lo aprendiste, comes porque ya lo aprendiste. Nunca estás pensando en cómo vas a agarrar la cuchara, en cómo te levantaste, en cómo respiras, en cómo contestas, en cómo saludas. Eso lo haces automático. Son puras cosas automáticas. Contestas todo en friega, ¿no? Prendes la luz sí, en automático, salud, todo es en automático. Entonces, el 97% de la vida es automática. Entonces, cuando tú estudias mucho, te das cuenta que debes de hacer mucho más de ese porcentaje consciente.
Y entonces, que cuando voy a elegir, no elijo a lo pendejo por una conexión neuronal que ya tenía. Pienso y digo, a ver, ¿por qué voy a elegir tener esta pareja? ¿O por qué voy a elegir tener sexo con esta persona? ¿O por qué voy a elegir tomarme una copa de vino? ¿O por qué no? Entonces ahora lo que hago es simplemente trato de que mi vida sea mucho más tomada en mis manos. O sea, hoy decido las decisiones, ahora sí que valga la redundancia, Sí, pero hoy decido valga la tomar redundancia, mis pero sí. decisiones. Claro. Decido tomar esas decisiones conscientemente, ¿no? O sea, claro, hay cosas que reacciona uno así, de repente pues ya te das cuenta y otra vez hay que reencontrar el camino y volver a decidir, pero pues hoy ya sabiendo que tienes todo el derecho a decir no quiero, no me gusta, no. Entonces, yo creo que está muy importante lo que nos dicen aquí, porque nos dicen que, pues bueno, sí, los errores son enseñanza, claro que sí. O sea, lo más sano es enseñar a los niños a equivocarse, claro. O sea, yo no estoy diciendo eso, al contrario, y nosotros nos equivocamos todos los días. Eso es lo importante de reconocer. Te equivocas siempre. La vida tiene cosas duras. Hay niños que sufren mucho y tú también vas a sufrir. Hay cosas que tú tienes que gente no tiene. Hay cosas, pero de ahí a que yo le diga, güey, todo esto está tristísimo, bueno, ve y métete ahí donde está más triste, ¿no? O sea, es, güey, Para que te vaya peor. O sea, el sismo está de la fregada, Victoria. Los temblores son súper de miedo, hay gente que se ha muerto. Bueno, ya que aprendiste eso, ahora métete en ese edificio que se está cayendo porque va a temblar. Pues no. A Pero eso hay es a lo gente que me así va y refiero, se mete. Ah, no, no, yo quiero ver si se cae, claro. ¿no? Eso está muy Pues, cañón, claro. entonces ahí cuando te dicen, güey, no hay que enseñar a los niños que la vida es perfecta, no, pero no le voy a decir a mi hija, métete al temblor. Porque aparte tenemos una idea bien loca, o sea, en México y en Latinoamérica somos tan culpígenos, vivimos de culpas todo el tiempo, güey. Hay una cosa terrible en eso, pero es como, chin, o sea, no sé, se me rompe ahorita la pierna, que nunca me va a pasar, pero se me rompe ahorita la pierna. Y entonces es como, no, no manches, ¿yo de qué me quejo? O sea, ¿yo de qué me quejo cuando hay gente que se le cayó la casa y yo, mírame, espérate, ¿y entonces qué hago? ¿Voy y me meto en el escombro para que yo también sea aplastada? A ver, espérame. El que a ti no te haya pasado no te tiene por qué dar culpa a ti. Y si a ti te duele la pierna porque se te rompió, no significa que no agradezcas lo que tienes, pero significa aceptar el dolor que tú estás viviendo y eso tampoco significa que el de enfrente no me importe. Soy muy empática con su dolor, que no es el mío, este es el mío y este lo resuelvo yo. Y en ese soy empática y te respeto y te apoyo y te cuido en lo que yo pueda. Pero este es mi dolor. Ah, no, pero vamos por la vida con unas culpas, muchísimas culpas todo Pero el tiempo. enormes, Porque si el claro. sexo, porque si no el sexo, porque si funciona tu relación, porque si no, porque si estuviste poco con tus hijos, porque si trabajas, porque si no puedes ir por tus hijos a la escuela, porque si hiciste una dieta y estás más flaca que tu amiga, porque si ganas más que tus amigas. No manches, porque la gente que crece y vivía, que tenían poco dinero, de repente les va súper bien. Entonces ahora es como Yalitza Aparicio, ¿no? Ahora es, claro, ya se olvidó de su gente, pinche. ¿Por? No, o sea, nos enseñan, no, sí es cierto, tengo que sentirme culpable, no, ya no voy a crecer, tienen razón, me voy a regresar a mi casa, me voy a sentar ahí y no voy a trabajar y me voy a morir de hambre y voy a esperar a que caiga el temblor y que se inunde mi casa, porque eso es lo que aquí quieren que pase. Pues no es Sí. cierto, ¿no? Oye, ¿y cómo le haces, por ejemplo, para la gente que tiene esa culpabilidad tan aferrada en lo más profundo de su ser, porque Gracias. son patrones que fue aprendiendo todo el tiempo? ¿Cuál sería como el ABC para dejar de sentir culpa por las cosas que te causan placer o que te gustan que te causan culpa por la razón que sea? ¿Cuáles has descubierto tú que son como los 3 puntos claves? Yo soy súper culpígena, ¿eh? O sea, toda la vida he tenido muchas culpas. Si le hablé mal a mi mamá, si se enojó mi hermano conmigo, si me equivoqué, si trabajo, si mi hija, si llegué tarde, siempre. Pero entonces ahora lo que hago mucho y trabajo mucho con eso, es que me cuestiono mucho, que esa es otra de las cosas que no hacemos nunca. Es muy importante. Hay que Cuestionarse. cuestionarse porque, claro, porque muchas de las cosas que tú tienes culpa son de cosas que aprendiste que tenías que tener culpa. Muchas veces la religión que tienes la tienes porque te la enseñaron y porque fue lo que aprendiste. Siempre se los pongo de ejemplo, o sea, le vas al equipo que le vas, yo le voy a la América
Ay, a ver, perdón. Eso, yo también. Pero luego te preguntan, ¿por qué le vas a la América? ¿Te sabes la ¿Y qué dices? historia? O sea, pero me refiero a que te sabes la historia de la América, es congruente con lo que tú piensas, le vas solo porque tus papás le iban y te llevaban a ese equipo, pero ¿qué sabes de ese equipo? O sea, ¿sabes neta si son empáticos con los demás, si es gente buena? Si es... Entonces de repente dices, puta, nunca me lo había preguntado, güey, Nunca ¿no? me cuestioné porque me gusta, claro, es cierto. Nunca, ¿no? O de repente digo, sí, sí, a mí me encanta esta historia porque me fascina esta historia porque es una señora que Ajá. siempre cuando hacía un pastel delicioso, le cortaba las orillas, ¿no? Y lo llevaba. Entonces su hija le pregunta, oye mamá, ¿por qué le cortas las orillas, no? Fíjate que mi mamá le cortaba las orillas. Entonces van con la mamá y le dice, oye, abuela, ¿pero por qué le cortas las orillas al pan? No, pues porque mi mamá le corta, es una tradición familiar. Mi mamá cortaba las orillas del pan y esto es muy importante para la familia, es tradición familiar. Y entonces Ajá. van con la bisabuela y le preguntan a la bisabuela, bisabuela, ¿Por qué? ¿por qué esta tradición tan importante de cortarle las orillas al pan? Y la bisabuela se les queda viendo y les dice, ¿tradición? No tenía un molde donde me cupiera la pinche masa, o sea, solamente era lo que pasaba, ¿no? Claro, claro. Entonces, tú te compras historias que no son relevantes. O sea, tú crees que eso era importante cuando la abuela lo cortaba porque en donde servía el plato no cabía el pan. Punto. Entonces, no nos cuestionamos y seguimos viviendo esas tradiciones y compramos la misma marca que compraba mi abuelita y bueno, porque no había otra. ¿No? No había información de las grasas hidrogenadas. O sea, entonces, es lo mismo con las culpas. Hoy te tienes que preguntar la verdad. O sea, en serio creo, yo creo muchísimo en Dios, pero en serio creo que el Dios en el que yo creo me está viendo todo el tiempo para mandarme al infierno. O sea, ¿en serio eso es lo que creo del Dios que amo? Porque todo lo que me han enseñado a mí de eso es que me voy a ir al infierno. O sea, pero si tienes sexo, pero si te masturbas, pero si te divorcias, pero si mientes, yo me tenía que confesar diario y de repente digo, Dios, ¿en serio estás arriba con un bastón viendo así de, te va a cargar la chingada? O sea, ese no Claro. es el Dios en el que creo, ¿no? Entonces, cuando tú empezaste a cuestionarte todo, entonces ahí fue cuando dijiste, güey, realmente no tengo por qué sentir culpa porque realmente cuando encuentras las respuestas de por qué te cuestionas todo, pues claro, hay muchas cosas que no tenían ni siquiera sentido de tus creencias y de tus hábitos y de tus tradiciones y costumbres. Está cañón eso. La sociedad, bueno, la sociedad y lo sabemos todos. O sea, cuando yo era chiquita, claro, o sea, besarte con un niño, eso lo platicaba el otro día con mis amigas, en el antro, que te hubieras besado con un niño, no querías que tus amigas se enteraran, porque nada más te habías besado con él, no era tu novio, no, y era así como de, ¿cómo que te besaste, güey? ¿No? Entonces era así de, claro, soy una cualquier, o sea, güey, ¿sabes? Y entonces esas cosas de repente empiezas a pensar y dices, ¿en serio? ¿En serio besar a alguien? ¿O en serio tenerse? Entonces esas cosas son las que me llevan a pensar que no puedo vivir teniendo culpas. Ahorita alguien decía, la culpa es para pendejos, el gozar los placeres es para inteligentes. Yo creo que no, o sea, yo creo que no se habla de inteligentes o de pendejos en la vida nunca, nada está bien o mal, solamente que todos tenemos un punto en el que aprendimos a verlo distinto, en el que no sabemos cómo está bien. Eso es lo que yo llamo empatía. Yo no puedo llamar pendejo a alguien que se siente culpable porque no sé qué haya vivido, ¿no? Claro. Y no sé cómo lo enseñaron a vivir, o sea, no tengo idea. Entonces, creo que es muy importante que veamos qué piensa el otro para entonces poderlo juzgar, ¿no? Que yo digo que no juzguemos a nadie porque pues no está padre, pero bueno. Pero es que es muy fácil juzgar cualquier cosa porque según nuestro criterio, pues si no es igual a nuestro, pues eso te cierra la cabeza para poder conocer gente maravillosa y poder criticar situaciones que ni sabes de dónde vienen ni por qué vinieron. Está muy cañón. ¿Tú fuiste criticón alguna vez o no? Nunca fui muy criticona, la verdad no, nunca fui de las niñas que más criticaron, sí critiqué, llegué a molestar, pero no, te digo que era una niña como muy, aunque era muy así, muy acá en las bandas de la escuela y lo que tú quieras, era una niña que me preocupaba mucho por los otros, o sea, yo me acuerdo que había una niña en la escuela que le hacíamos muchísimo como bullying, ahora que sé que es bullying, pues era bullying, Sí. y el otro día vi que me seguía en Facebook y todo, y le escribí y le dije, te tengo que pedir perdón porque
porque siento que no te hice bien en la vida, ¿no? O sea, que te lastimé cuando éramos chicas y teníamos 12 años, ¿no? O sea, no sé si ni siquiera ella se seguía acordando, ¿no? Y a lo mejor era una tontería, así como de, ay, ya, no te me acerques o algo, ¿no? Pero esas jaladas que hoy pienso que pudieron haber lastimado, a mí sí me pega mucho. Eso sí, por ejemplo, o sea, el haber podido lastimar a alguien o lastimar a alguien me pega muchísimo. O sea, esas son de las cosas que más me duele. Entonces El no creo que lastimar a la haya gente, sido pues muy cómo no. criticona. Darte cuenta del daño que causaste sin haber tú querido causar un daño en algún momento siempre. Qué loco cómo en la infancia te dejan esas huellas tan marcadas por expresiones tan chiquitas de lo que Total. acabas de decir, no, no, tonta, o sí, tonta, o lo que tú quieras, cualquier O expresión, quítate, como, hueles feo o lo que sea, ¿no? sí, que nunca dimensionas pues hacia dónde va a ir esto. Por ejemplo, mañana tienes tú invitada a Vero, ¿no? A ver, a tu Que va cent. a estar increíble. Y ella, Verónica Tuzán, hizo una película que se llama Oso Polar, la primera película que se hace con un celular y que sale de protagonista Humberto Busto y Verónica Tuzán son los protagonistas de esta película. Y justo te remontan a esto, a una anécdota infantil de que era un niño que era bulleado por esta Verónica toda la vida y el chavito fue toda la vida enamorado de ella. Entonces, de repente, como al final, en esta película, el güey creó un resentimiento y una cosa en contra porque fue bulleado por toda la escuela por estar enamorado de la niña bonita con esta que vas a estar mañana. Y de repente, al final, termina siendo una masacre terrible el chavo por esos conflictos y esas culpas y después se termina suicidando, creo. Digo, no les voy a spoilear toda la película al final, pero creo una cosa así de fuerte. Entonces, ¿cómo hay Es heridas que que de repente no sanan nunca? y que no sabes quién tiene un chip diferente en la cabeza, porque puede haber gente que le pase, pero tiene una seguridad distinta, tiene una familia diferente, que lo abraza, que lo apapacha. Por eso yo siempre digo que los niños tienen que crecer rodeados de abrazos. O sea, eso te lo dice un tipo que es increíble, que estudia ciencia como nadie y la cabeza, que se llama Eduardo Calixto, y siempre dice, o sea, la mejor manera de que crezcan los niños es abrázalos, tócalos. O sea, abraza mucho a tus hijos, abraza a tus sobrinos, que se sientan siempre amados, porque esa es la diferencia. O sea, nunca sabes a quién se lo dijiste, que tenga ese chip, que te esté zafado, ¿no? O sea, que esté chuequito el chip, pues. Entonces, nunca sabes a quién le dejaste una herida enorme ahí que hayas lastimado, ¿no? Por tú ese día estar muy payasita de adolescente. Entonces, por eso que tenemos que tener un chorro de herramientas y un chorro de información para tener adolescentes en la casa y niños en la casa y o sea, ya el desentenderte de, pues son chavos y que se las arreglen, no es cierto, güey. O sea, no es cierto. O sea, hay cosas que, sí, hay que dejarlos desde chicos que se acomoden y que hagan, pero hay cosas en las que hay que meterse los papás, ¿no? Mucho. Entonces, Sí, cómo no. todos Que crecemos siempre tienes que diferente. estar, mira, checando toditito, porque nunca sabes qué influencias del exterior te pueden llegar a tu casa a corromper lo que tú has estado formando con tanta cabeza y con tanta dedicación. Está muy cañón. Está Oye, muy cañón. sí, muy ¿Qué me haces cañón. decir? Oye, tú has estado entrevistando a millones de personas bien padres, mi alma. Cuéntame una cosa. Yo acabo de hacer una película con don Ignacio López Tarso. Qué personaje tan entrañable y tan encantador. Y tú estuviste en una entrevista con él que fue lo máximo. Cuéntame tu Cállate, experiencia con López Tarso. cállate. ¿Cuál lo máximo? Cállate, que te voy a contar. Lo odiaste. No, no, no. Fue, o sea, para mí fue maravilloso poder entrevistar a Ignacio López Tarso, por supuesto. Además lo admiro, lo respeto, me cae increíble. Pero ese día estábamos celebrando el Día del Abuelo. Y entonces yo le estaba preguntando muchas cosas y él me contó de sus historias y me contó de su vida y me contó muchísimas cosas. Y de repente yo al final teníamos a un chavo que les estaba tocando serenatas, ¿no? Les tocaba a cada uno de los invitados abuelos les pedíamos su canción favorita y entonces él les tocaba la canción favorita, ¿no? Y entonces le dije a Ignacio López Tarso, le dije, oiga, pues me encantaría que me dijera cuál es su canción favorita. Me puso un cague. No, no. ¿Por Que, qué? que qué afán de nosotros los medios estar preguntando su canción favorita, como si solo tuviera una, pues que tiene muchas, que es lo mismo que todo mundo hace, estar diciendo, a ver, ¿cuál sería su último deseo? ¿Cuál es su color favorito? ¿Por qué quieren que uno elija? Y yo así, encerrada en mi closet, porque además transmito desde mi closet, en mi casa, y yo así, y entonces le digo,
oiga, sí, o sea, está bien. Yo solo quería saber una canción que le guste, porque le quería hacer un regalo, porque del otro lado hay alguien que le quiere tocar una canción y quería tocar una canción que le guste. O sea, no quería presionarlo en nada, era un regalo. Y ya nada más me dijo, pues Agustín Lara es mi compositor favorito, así es que toca la que te dé la gana de ese señor. Toda la ¡Qué entrevista iba fuerte! perfecto hasta que me dio en la madre con eso de la canción. Oye, ¿y cómo reaccionas? ¿Te ha tocado algún entrevistado también que te saque de onda muy cañón porque se sintió atacado de alguna manera y que dices, güey, ¿cómo resuelvo este pedo en el que me acabo de meter? Fíjate, casi nunca, la verdad es que casi nunca, digo muchas burradas, me equivoco en las palabras y así al aire, siempre he tenido, aparte que tengo dislexia, luego tengo un pensamiento como raro al revés, como mágico, y entonces de repente digo cosas que no vienen al caso. Como que tengo ahora mucho eso de, como que lo que pienso literalmente, así que voy sintiendo, como te decía hace rato, muy consciente, pero muy de mí, lo digo, ¿no? O sea, como... ¿Sí? Entonces, de las más fuertes yo creo que de regañizas ha sido de él. Pero, por ejemplo, Es, a mí de lo que me pasa mucho, por ejemplo, es Julio Iglesias, ¿no? O sea, eso no me pasa mucho, pero te voy a contarle a Julio Iglesias. Julio Iglesias, cuando lo fui a entrevistar a su casa, me fui a España, a Marbella, y lo entrevisté en su casa, en un lugar que te mueres. O sea, espectacular, espectacular. Pero cuando estaba yo ahí sentada, hace cosas como muy extrañas porque de repente como que empieza a hablar y dice, no sé, por favor, dígale a Miranda que baje a su esposa, ¿no? Y en eso baja su esposa y entonces voltea y le hace, ¿quién pidió que Miranda bajara? ¿No? Fíjate. Y lo mejor es que yo enfrente de él así, ¿no? Y se volteaba el sobrino y le decía, yo fui por ella, tío. Estuvo bien. Solo que no era el momento indicado. Pero bien, bien, muy bien. no, bien Y yo, bipolar, qué güey, miedo. güey, así le entrevisté. Y yo así. O de repente cerraban las cortinas y así. ¿Quién cerró las cortinas? Y el güey así de, yo fui. No pasa nada. Vuélvelas a abrir, por favor. Güey, yo lo entrevistaba y yo así de, ¿qué hago? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces en No, una situación como esta, mi alma? no, güey, no ¿Cómo sabía si reír. reaccionaste? ¿Te atacabas de la risa? ¿Te comías y te tragabas la risa y dices, güey, qué pedo, qué está pasando? ¿Es broma? ¿Es No, cámara escondida? ¿Qué o qué? sí me reía cuando él se reía, como que yo, sí, claro. Pero yo soy súper simple, güey, entonces yo me quería reír. Y entonces de repente imagínate que estás sentada con un vestido corto, más o menos, bueno, arribita de la rodilla, unos zapatos y se te queda viendo así, así. Te empezó a sabrosear. Hola, bebé. No, espérate, me hace, tienes los tobillos más espectaculares que he visto. Y yo, ¿los tobillos? Los tobillos. ¿Eso es todo lo que tiene que decirme? Casi abro así en Sharon Stone, así de, ¿es todo? Así, hola, ¿cómo no? No, y entonces me ve el tobillo y yo así de, los tobillos, y me dice, los tobillos son la perfección del cuerpo femenino. Si el tobillo es perfecto, el cuerpo lo es. Y yo, gracias. Pero esas que dices, güey, ¿qué haces con ese señor en su casa? Que además, digo, yo lo admiro mucho y todo, pero que tiene esa risa que de repente se enoja. Entonces yo decía, si le contesto mal y si se enoja, y si luego se me ríe así, y luego yo decía, no, lo que diga. O sea, lo que diga el señor, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que a mí como que te friquean, o sea, claro que te friquean, ¿no? O sea, eso. ¿Cómo no? O entrevistar a gente en el radio que de repente tengo media hora para entrevistar al señor que nos va a hablar del tema del agua, ¿no? Entonces llega el señor y yo, ¿cómo está, Horacio? Mucho gusto en saludarlo. Sí, señor. Mucho gusto, Paulina, gracias por invitarme. Bueno, cuéntenos ahora sí, ¿qué tal lo del tema del agua? Pues es grande el tema, porque se va a acabar. ¡Punto! Y yo,
¿Y qué hago los siguientes 26 minutos de la plática? O sea, ahí es cuando te tiene que salir, ¿qué haces? O sea, tienes que traer un buen de información del tema para entonces tú dar el tema, porque entonces es, Sí, claro. oiga, sí, pero sé perfecto que 10,000 litros que se utilizan para el no sé qué, o sea, pero es terrible cuando te pasa eso. A mí esas cosas me dejan fría al aire, así. De qué hago, cómo le lleno el resto del tiempo. Pero tú, por ejemplo, eso es una habilidad que tú tienes muy, Perrito. muy peculiar. Eres una mente demasiado ágil y demasiado brillante, porque de repente Gracias. te acomodas, mi niña, exactamente con la gente que te toca, que me ha tocado muchos invitados tuyos que son brillantes, brillantes, o gente que es pendejísima, y dices, güey, ¿cómo es posible que tenga un puesto así y que lo tengas que estar entrevistando si el güey no sabe o la chava no sabe ni decir un sí o un no bien puesto? Entonces ahí Sí. viene mucho tu habilidad como entrevistadora de repente y como comunicadora de, a ver, ¿qué necesito sacar de aquí y de dónde me las ingenio? Y ese maldito carisma que te cargas, mi alma, es lo máximo, porque realmente lo haces muy bien. Muchas gracias. Oye, nada más saludos, mira a todos. Mauricio Lizárraga, Gerardo Murguía, que también le mando un abrazo Jerry, enorme. saludos. Gran actor. Qué padres anécdotas, dice Cris. Bochide dice, eres la neta, mi Pau perrito guapo. Besos, Peque, Mari. Todos los que están ahí, gracias por estarnos acompañando, ¿no? Y por Sí, qué estarnos oyendo. Y bonito. sí, es padrísimo que estén. Y además, bueno, pues yo lo agradezco mucho porque yo creo que hoy sí estoy súper segura, sin sin afán de nada, pero yo creo que esa es mi mayor satisfacción y mayor don. Yo creo que esta parte de poder entrevistar, pero de verdad, o sea, de que me importa lo que me van a decir. A mí lo que más amo de tener un espacio en el radio es tener un lugar para tanta gente. O sea, a mí me parece que si no tuviéramos ese espacio donde puede ir, pero el señor que habla de las artesanías, pero el que habla del agua, pero el que es coach, pero el que escribió un libro, pero el que habla de vinos, pero el que habla... Digo, hay tanta gente que tiene cosas que decir que hay que cuidar esos Muchísimas. espacios de radio para que toda esa gente hable, que siempre digan lo que quieren decir. Entonces, yo cuando están ahí, quiero que saquen lo mejor y entonces, cuando veo que ya no me dicen más, digo, madre mía, ¿no? Entonces, pues ¿Por trato de dónde me buscar voy la para manera en la que picarle? se vayan. Claro. Dime otra cosa, por ejemplo, una de las personalidades que te haya tocado que sea un gran ejemplo que dices tú, ay, güey, me sorprendió demasiado. Por ejemplo, esta señora, la que escribe Las Niñas Bien, Guadalupe Loaesa, es una señora que de repente cuando yo la conozco digo, qué padre, y cuando lo iba a platicar decía, es neta, o sea, ¿qué? ¿Tienes alguna anécdota con Guadalupe Loaesa? Guadalupe Loesa también la entrevisté y ya van como 2 veces y me encanta, tienes razón, o sea, yo la oigo hablar y cuando habla contigo es como si fuera tu amiga, como si la conocieras desde siempre, te hace sentir súper cómoda con sus temas, porque eso también es súper bonito, o sea, yo trato de estudiar siempre los temas, pero que el invitado, cuando es alguien de esa altura y todo, y te diga, güey, o sea, te meta al tema y te involucre como diciendo, no tienes que saber todo de mí, eso se agradece mucho, o sea, la gente que tiene esa humildad de presentar sus temas y que es tan generosa de compartir sus conocimientos, a mí eso me impacta, ¿no? O sea, a mí la gente generosa me impacta. Pero mira, o sea, Fernando de la Mora, ¿no? Me pareció increíble. ¿Sabes quién me acaba de sorprender muchísimo? Y que ¿Quién? para mí es un hit total y que, así, cañón, Alondra de la Parra. O sea, Cuéntame es que por qué. no manches lo que yo la admiro, y siempre la ves como pues en señorota, ¿no? O sea, en mujer sota, dirigiendo una orquesta, ¿no? Representando a México. O sea, muy, muy chingona, ¿no? Y hace poquito la entrevisté, hace 2 semanas la entrevisté en Zoom. No tienes ya la plática, güey. O sea, una pinche sencillez, unas historias que me contó de la música, de los artistas, hablando siempre de artistas increíbles que se unieron a la Orquesta Imposible que acaba de hacer por México, además, que lo hizo por México para ayudar a la gente, a las mujeres y a los niños que mueren todos los días. Me encantó esa humildad y esa generosidad, güey. O sea, a mí eso, que de repente la ves, sí gigante, pero cuando la ves sentada, la ves tan humana, tan ella. Yo, para mí no hay nada más valioso en la vida que la congruencia. O sea, Sí. no puedo con la gente que dice que ayuda y es mamertísima y no te contesta bien y a la gente que trabaja con ella la trata mal, pero a sus fans, pero eso y a sus compañeros los ve así como,
me ha tocado bastante y digo, "Usta, yo con eso no puedo". O sea, eso no, la mente pobre a mí no me da. La mente pobre no puedo. Oye, es que sí hay grandes celebridades con mentes chiquititas, ¿eh? Futa. Pero las grandes mentes realmente que comparten y que esa humildad te compartan su conocimiento es una cosa que la tenemos que agradecer siempre porque cómo te enriquece la vida, el día, el año cuando tienes una plática con gente así brillante. Qué padre, mi alma. Oye, mi Pau, ¿qué sigue contigo? ¿Hacia dónde vamos contigo? Oye, ya más para cerrar ese tema, te digo que hay para Sí, todos. O sea, todos los que tengan un espacio en el radio, en la tele, entonces deberíamos de darle espacio. Cuando la gente te pide una oportunidad o cuando tienes un compañero en tu trabajo, en cualquier área del trabajo que te dediques, o sea, tú, ¿ven? Hace te menos, vas, te vas, te vas, te vas. Aquí estás, de regreso. Ya. Ya te fuiste, ahí está. Compartir tus conocimientos con alguien más te hace súper valioso. O sea, si tú estudiaste 1000 años, no importa, güey. O sea, si tienes a un compañero nuevo que no lo sabe, compárteselo. En vez de que se te quite a ti algo, te va a dar muchísimo, muchísimo. O sea, y te voy a decir nada más una cosa, porque Estupendo me dice, ¿no crees que las mejores entrevistas son las que los puntos de vista opuestos? A ver, claro que debatir, o sea, que exista gente inteligente que sepa debatir, el tema que le pongas en Esto la es mesa, o brillante. sea, brillante, mi alma. O sea, a mí la gente que dice, yo de fútbol, ni de política, ni de religión, digo, pues porque hasta me suena raro, porque digo, ¿qué tiene? Por qué no sabes debatir? ¿Por qué no te atreves a debatir un punto de vista? O sea, no vamos a pelear. Podemos poner puntos de vista sobre la mesa y no tenemos que estar de acuerdo, ¿no? O sea, es precioso que haya puntos de vista diferentes. Entonces, atrevámonos más bien, no a pelear, a debatir un tema, ¿no? Pero bueno, y luego para mí, ¿qué sigue? Pues mira, quiero escribir un libro, quiero seguir dando mis conferencias, tengo muchas ganas de dar muchas conferencias, ahorita están muy paradas. Quiero que mucha gente, conocer a mucha gente y que mucha gente me pueda conocer a mí también a través de lo que hago. Estoy subiendo este nuevo programa que estoy haciendo en live que tengo mañana con Verónica Tucenti, eso que se llama Desfiltrados. Va a ser un Spotify, voy a meterlo en podcast en varias plataformas y lo voy a empezar a hacer en YouTube también para poder tener estas entrevistas que lo que digo es como, o sea, la verdad, les voy a sacar la verdad sin tehuacanazos, ¿no? Pero se Eso las voy está a sacar. genial. Oye, es que eso es un don, el cómo sacar la verdad de la gente y cómo sacar sus verdades y sus miedos y sus cosas es bien impresionante, pero generas una confianza y una empatía bien grande que la gente te termina contando unas cosas que a mí me impresiona lo que la sopa que le sacas, mi alma, y sin tehuacanazo. Sí, y aparte es bonito porque es net, o sea, a mí de repente me dicen, tienes 15 minutos con este artista. Entonces digo, ok, pues 15 minutos. Entonces hago el live 15 minutos. Le digo, sé que te tienes que ir. Y el mismo artista me dice, claro que no No, me pero tengo que ir, le está seguimos. divertidísima la plática, está padre. Entonces, esas cosas son padres. Entonces quiero que poder, además de seguir en W Radio, que ojalá que se pueda mucho tiempo, ¿no? Y si no, siempre he pensado que las cosas nunca sabemos cuándo se acaban y entonces hay que disfrutarlas muchísimo en cualquier trabajo, pero también siempre lo he dicho, yo no soy el puesto que tengo, yo soy Paulina Greenham en donde sea, ¿no? En mi casa, en la tuya, en este live, en el radio, Sí. en donde sea. Entonces, pues sacaré lo mejor de mí en el lugar en el que me toque estar. Hoy estoy en W y es mi casa y estamos celebrando 90 años y estoy muy feliz de estar ahí. Pero sé que tengo que hacer también lo mío y que tengo muchas ganas de hacer YouTube, canal, ¿no? Mi canal y todo de Desfiltrados, que estamos en eso. Y lo otro es que te dejes que te saque la verdad a tehuacanazos próximamente. Pero por supuesto que sí, contigo lo que quieras, mi alma. Contigo lo que Pero te quieras, la voy cuando a sea, donde sacar, sea. perrucho. Y lo que haga falta, mi alma, qué rico, ¿no? La verdad que sí. A mí me da, ¿sabes qué? Me llena mucho de orgullo que soy amigo tuyo desde hace muchísimos años y cada vez que Muchísimos. te veo más grande, más brillante, más auténtica, más feliz, más plena, educando a tu hija de una manera extraordinaria que digo, güey, qué fregón una mamá de ese nivel que debe servir como de modelo y de inspiración para un chorro de gente, porque lo eres, porque de repente dices frases y cosas que la gente en las reuniones dentro del medio o fuera de repente que platican, oye la güera, sí, es que el otro día dijo, y hay frases que sueltas y que dices que tienen tanto poder y tanta sabiduría, por eso digo que eres una de las voces más poderosas de la radio, porque de repente eres tan contundente en lo que dices y predicas con el ejemplo, no con la palabra nada más,
que realmente has cambiado la vida de muchas personas y eso está bien bonito, mi hermano. Uy, se me hace mucho ojito Remy, porque la verdad es que sí te quiero decir que las cosas, o sea, sí me han costado trabajo o así, pero la verdad es que las he disfrutado muchísimo, me siento súper agradecida, pero cuando pasan estas cosas y veo a la gente y tengo chance de conocer a la gente también que nos escucha y saber que la gente está del otro lado y que prenden el radio y que la verdad te veo a ti lo mismo, ¿eh? O sea, yo te admiro un buen, Horacio, o sea, y te sigo desde siempre y te sigo en tus actuaciones y a mí me gusta muchísimo compartir la vida con personas bonitas de su corazón y de su educación y de su alma. Y tú Qué eres una bonito, persona mi muy hermana. bonita. Muchas Eres una gracias. persona Por muy eso nos bonita queremos, y mamacita. lo agradezco, sí. Es la verdad, sí. Y puede pasar días que no nos veamos como muchos años, que podemos no vernos y luego siempre estamos pendientes el uno del otro, pero es esa gente con la que cuando hablas sabes que estamos desde siempre, ¿no? Y que vamos a estar siempre. Y pues sí les digo, no se rindan de nada. Si estás en un lugar donde no estás feliz, no tienes que quedarte ahí en ningún momento, ni en tu trabajo, ni en tu relación, ni en tu vida, ni contigo. Y lo que ahora yo les presumo mucho es que yo nunca había tenido un espejo en mi cuarto tan grande como el que ahora tengo porque no me atrevía a verme a mí misma y ahora lo tengo gigante y me veo a mí y enseño a mi hija a verse todas las veces que sea posible y a verse completa, desnuda, vestida, peinada, despeinada, en pijama, como sea, porque somos lo que tenemos, ¿no? Y nosotros nos vamos creando así como seamos, con arruga, con el fleco, con la estría, pero siempre amándote y cuidándote lo más posible. Entonces, busquen la forma de encontrarse a ustedes, de amarse muchísimo y de llegar a donde quieran llegar. O sea, así nos va a ir Eso es súper bien a correcto. todos. Oye, qué bonita reflexión final. Es reconócete que esto, fíjate que parte de esta pandemia es una de las cosas que nos regaló a muchos de nosotros, enfrentarte a tu propio espejo y enfrentarte a ti mismo y decir, güey, le estoy cagando por acá, le estoy acertando completamente por acá. Qué bueno, el reconocer tus fallas, tus defectos, tus virtudes es una de las cosas y regalos más bonitos. Así que qué bonita reflexión para cerrar un programa como este, mi alma. Y de verdad me hace demasiado feliz el que hayas podido estar aquí en Desde el Encierro Live Sessions, un experimento que el neta ha servido para inspirar a muchísima gente, que todos los lives obviamente se quedan grabados para que la gente los pueda ver y aprender. Oye, porque me escriben y dicen, es que estoy sacando notas porque me sirve para ¡Qué todos los consejos chingón! que vas dando. Está bien padre. ¡Qué increíble! Y no lo dejes de Sí. hacer. Y luego ya, les prometo que vamos a apuntar ya la nuestra hora para que te vayas a Desfiltrados, porque me vas a contar. Eso sí, quiero pedir que me hagas un casting. O sea, yo quiero saber cómo es un casting en el teatro y quiero hacer así una escena. A ver, me vas a enseñar cómo es. Por supuesto, yo te voy a decir cómo hacerle, lo que hace un director de casting, que a veces me ha tocado ser director de casting, cómo hacerlo y cómo no hacerlo y qué sí y qué no puede funcionar para que te quedes en un proyecto. Imagínense nada más a Paulina Greenham actuando en una serie o en una película pronto y aparte que Sería nos feliz. tocara juntos, mi alma, sería No, una gozadera y una risa, pero de locos todo el día. que me den chance de ser el árbol y van a ver qué simpático árbol. Y de ahí voy a saltar a ser la que sale a dar el papel de buenos días. O sea, empiezo con el árbol, pero voy a ser el árbol más chingón que han visto. Pinche raizota que voy a tener. Eso, Bueno, pero lo no hacemos lo dudo ni pronto. tantito. Ay, Gemma, Te te quiero quiero mucho y mucho. muchas gracias. De verdad, qué feliz me Gracias a hace haber tenido todos. esta plática contigo. Y ¡viva México, señores! Sí, celebren mucho México. No, acuérdense que no son los políticos, ni el partido, ni México y lo que ha vivido. Y la independencia de México, eso somos todos. No tiene que ver si están a favor de uno o de otro. Sigamos celebrando las cosas para que salgan bien. Eso es correcto. Pásenla bonito, mi gente. Gracias por acompañarnos el día de hoy desde el Encierro Live Sessions. Gracias a todos los que se unieron. Lizeth Camalichi, te mando besos. Maritza, Peque. Oye, Me voy. mucha gente querida se unió el día de hoy. Jerry Murguía, gracias, estupendo. Todos. Pásenla bonito. Nos vemos muy pronto y nos vemos aquí mañana desde el Encierro Live Sessions. Y mañana Verónica Tucent va a estar contigo, mi Pau. ¿A qué hora? Es a las 8, Sí, ¿no? a las 8 Va. después de ti. Primero ven a A las las 8 7 de el la tuyo y noche, luego a las vámonos 8 el corriendo mío. a ver a Paulina Greenham y a una de las actrices y conductoras más espectaculares que tiene este país, que es Verónica Tucent, mamacita de mi vida, qué mujer tan más hermosa y talentosa. Te quiero, mi alma. Adiós. Besote. Bye.
Bye.